¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos aquí Malas Lenguas Noche. ¿Qué tal, Javier Aroca, Paloma Esteban? ¿Cómo estáis? Buenas noches, estupendamente. Buenas noches. ¿Has visto, Aroca, que oye, querían callarnos, pero ahora te hacemos trabajar el sábado por la noche? Y en feria. Oye, tiene mérito, ¿eh? Espero que la dirección del programa lo tenga en consideración para el futuro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos aquí Malas Lenguas Noche. ¿Qué tal, Javier Aroca, Paloma Esteban? ¿Cómo estáis? Buenas noches, estupendamente. Buenas ¿Has visto, noches. Aroca, que oye, querían callarnos, pero ahora te hacemos trabajar el sábado por la noche? Y en feria. Oye, tiene mérito, ¿eh? Espero que la dirección del programa lo tenga en consideración para el futuro. No, la libertad de expresión y el espíritu crítico no tiene hora. Puede ser al mediodía, por la tarde y por la noche. Si hay que seguir con el mismo tenor por la noche, pues seguiremos, le pese al que le pese. Paloma, Muy buenas noches. en tiempos para reivindicar el periodismo, el análisis, la libertad de expresión. Bueno, más que nunca, ¿no? Y en tiempos en los que la política lo ocupa todo y es verdad que no hay tiempo ni hora para el análisis. Esto es continuo también los sábados por la noche. Bueno, pues quiero que comentemos en primer lugar, mirad lo siguiente, porque calles de Cádiz. Antifascistas, ojo, porque teníamos a grupos de antifascistas y simpatizantes de Vox se los han llamado maricones. Después Abascal incluso les ha insultado. Ocurría esto, antifascistas y simpatizantes de Vox que les llamaban maricones y otras lindezas. Calles de Cádiz, acto de Vox. Fascistas, maricones, y van a ver a continuación a Abascal llamando rata al ministro del Interior y mierda al presidente porque dice que enviaba a este grupo de personas que había. Bueno, yo creo que los insultos es lo menos, digamos, violento que pueden hacer. De todas formas, yo creo que ha habido tanta condescendencia y ha habido tanta tranquilidad por la agitación callejera de la extrema derecha que ahora sorprende que la gente antifascista se resista. En este caso, además, es en Cádiz. Por lo visto, el señor Abascal y sus seguidores no saben que en Cádiz no solamente hay carnaval, sino que anida y no ha muerto el espíritu de Fermín Salvochea. De manera que tenga cuidado con Cádiz. Cádiz es profundamente antifascista. Paloma, quiero que comentemos a partir de lo siguiente, porque ocurría que precisamente Abascal decía que esta gente eran enviados de Pedro Sánchez y del ministro del Interior. A Sánchez le llamaba mierda y al ministro del Interior rata. Abascal. Y también sobre estos manifestantes. Cádiz. Que haya unos tipos a unos pocos metros de nosotros, el otro día en Granada a 15 metros, hoy estaban también a 20, ahora deben estar a 70, porque los han empujado un poquito para allí. Esto solo pasa porque el mierda del presidente del gobierno y la rata del ministro del Interior y el... Pues este es Santiago Abascal, Paloma, y esos insultos. Según él había enviado a un grupo que había ahí de gente llamando rata y mierda a miembros del gobierno. Bueno, pues una absoluta barbaridad, ¿no? Es una absoluta barbaridad. Yo creo que lo peor es que anticipa que vamos a tener una campaña andaluza muy subida de tono. Creo que Vox, además, está totalmente a la ofensiva. Creo que esto es el principio, ¿no? No hay que darle muchas vueltas. Si ya empieza lanzando insultos de este tipo al presidente del gobierno, también se corean, ¿no?, por los seguidores. Yo creo que es una malísima noticia. Creo que los políticos tienen una responsabilidad, Jesús, porque proyectan lo que ellos dicen, luego la gente lo utiliza en sus barrios, en sus casas. Y pienso que vamos a tener unas semanas por delante muy duras en Andalucía. Hay un interés de este tipo de mensaje por parte de la extrema derecha y no solo en Andalucía. Es decir, llevamos viendo una concatenación de una virulencia verbal que ahí está. Bueno, Andalucía sería en todo caso el último episodio de una violencia verbal y grosera que comenzó hace mucho tiempo, ¿no? Y claro, yo lo que lamento no es que se dediquen a insultar al presidente del gobierno o a lanzar algazaras de este tipo. Lamento porque es la extrema derecha. No espero más de ello. Lo que sí lamento es que en muchos casos haya contagiado a la derecha, porque lo de Pedro Sánchez, hijo de puta, o Pedro Sánchez, todas las barbaridades que están diciendo, todo esto se lo hemos escuchado también a la dirigencia y a mucha militancia del Partido Popular. Afortunadamente no a todas, porque creo que todavía queda una derecha decente en este país que no comparte este tipo de manifestaciones y que deberían de darle un toque a su propia dirigencia, al portavoz del Partido Popular, al presidente del Partido Popular, deberían de darle un toque de atención, porque no son formas de hacer política. Se puede contradecir
decir, se puede tener espíritu crítico, como tú y yo hemos defendido siempre, incluso contra el gobierno cuando lo hace mal, pero yo creo que esta no es la manera de insultar y la manera de descalificar, por cierto, a políticos electos que se sientan luego en los mismos sillones que otros, que se sientan ellos en el Parlamento de España. O sea, luego cómo van al Parlamento y tienen, no sé, la manera de sentarse allí, con qué dignidad se sienta sabiendo que el ministro se sienta allí y que el presidente también se sienta allí. No lo entiendo, de verdad, francamente. Bueno, pues tiempos para analizar, tiempos para comentar y ojo porque, entre tanto, Zapatero ha respondido a esto. Acaba de responder, lo ha hecho en Extremadura. Vamos al análisis, vamos con más gente de este equipo que arranca esta aventura. Zapatero decía esto. Y luego oí a Abascal decir, en ese tono amable que le caracteriza, ¿no? Dirigiéndose al presidente del gobierno, que no sé cuántos insultos le profirió. A veces pienso que esto de ser de extremista, radical, y decir esas cosas es un problema de pulsión o de conocimiento. Bueno, pues saludo ya también a Gloria Marcos, a Jesús Maraña. Hola, buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Y también a Ana Cabanillas y a Ernesto Ekaizer. Jesús Maraña, pues este es el clima y eso en fin de semana, es la última hora. Hay un interés por exacerbar el discurso. Además, esto de Vox llega justo además en un momento en el que se están produciendo pactos con el Partido Popular y este tono que estamos viendo y esta forma de hacer política. Sí, a ver, no nos puede sorprender, ¿no? Es una técnica que, por cierto, hay que decir que Abascal además no es nada original, no inventa nada. Es decir, aplica el manual de instrucciones de todos los movimientos que creen que la técnica para derrotar a alguien es considerarlo enemigo, no adversario político, deshumanizarlo y, por lo tanto, el insulto personal y la descalificación personal va por delante de todo lo demás, ¿no? ¿Esto es lo más grave? Pues en parte es grave porque lo que hace es sembrar odio, es personalizar el odio, ese cántico que llevamos escuchando, por llamarlo de una manera muy diferente, ¿no? Lo de cántico, desde un año y pico. Esto lo hemos escuchado efectivamente en filas tanto de la ultraderecha como de la derecha, en todo tipo de actos. Y esto yo creo que exigiría de cualquier responsable político demócrata y que respete cualquier diálogo y cualquier debate democrático, yo creo que exigiría frenarlo, pedir que se frene. Cuando alguien asiste a algo y desde las gradas se canta esto, un responsable político serio debería pararlo. Como no lo hacen, sino que lo siembran, oye, ellos sabrán cuál es el objetivo que buscan y yo creo que hay que precisar mucho, identificar mucho a quién lo hace o lo permite y quiénes no, para que no parezca esto de que la crispación, la polarización es cosa de todos. No, identifíquese a quién lo hace y a quién no. Ana Cabanillas, y esto ocurría además simplemente porque había un grupo, decían fuera fascistas, otros le llamaban maricones y después, bueno, esto puede ocurrir en la calle, no llegaba más, pero Abascal luego arengaba a llamar rata y mierda a gente del gobierno, pero lo que había ocurrido previamente era que había un grupito, tampoco eran tantos, que según él no debían estar ahí. Esto es lo que ocurría en la calle. Cádiz. Me sorprende también esto de utilizar maricón como un insulto por parte de determinadas gentes. Ana Cabanillas quería responder a Jesús Maraña. Sí, pero bueno, sí que hay una diferencia entre que lo digan unos manifestantes en la calle y que lo diga un responsable político, ¿no? Que eso tiene una mayor gravedad, sobre todo porque representa a muchas personas y yo creo que ciertos términos, presidente de mierda o rata de ministro, pues rompe unos códigos y traspasa una barrera que yo creo que después es muy difícil de revertir. Una vez que se pasan, cualquiera puede traspasarla con total facilidad, ¿no? Yo creo que el objetivo de Vox es intentar pues capitalizar esa oposición dura al gobierno sin tener en cuenta que el daño a la democracia puede ser muy importante, ¿no? Porque yo creo que la democracia es algo que se ha tratado mucho en construir y se puede destruir muy rápidamente, pero sí que creo que el objetivo es polarizar y creo además que al gobierno le viene bien también esa polarización y esa tensión y estas expresiones también le vienen bien al gobierno. El gobierno tampoco se nos puede escapar que ha intentado engordar a Vox como una estrategia política, tanto para debilitar al Partido Popular como por otra parte pues alentar ese miedo a la derecha, ¿no? Y esa polarización y esa tensión. Gloria Marcos. Vamos a ver, yo es que no estoy nada de acuerdo con eso que estás diciendo. Yo creo que lo que no puedes decir es que el fascismo está justificado por la actuación del Partido Socialista. No he justificado nada, no. Aquí estamos asistiendo a una manifestación nada, Gloria. al libro de estilo del fascismo. Lo primero que he hecho. Siembra odio, deshumaniza al adversario
y a partir de ahí además ten comportamientos violentos. El problema es que esto lo está naturalizando el Partido Popular. Es decir, en estos momentos, este tipo de insultos, muchos de los dirigentes del Partido Popular lo están haciendo. Y tú sabes lo que pasa. Que cuando alguien entra en el terreno del adversario y empieza a quitarle las banderas, se convierte en su propio adversario. Y tienes a Feijóo diciendo, menores no acompañados primero, luego se ha comido lo de la regularización, luego identificando inmigración con delincuencia. Gloria coincidirá conmigo en que lo de Abascal... Dejamos terminar a Gloria. Este tipo de comportamientos no hace falta más que ver al señor señor Tellado o a la señora Ayuso o a la propia portavoz del Partido Popular en las Cortes, que están diciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que además estos le añaden la algarada. Le añaden además lo que está en el manual de estilo, pero en poco tiempo vamos a ver cómo todo esto, el problema es cómo la derecha ha perdido cualquier tipo de línea roja y está detrás y asumiendo muchas de estas cosas que está haciendo el señor Abascal y sus cohortes, ¿no? Permitidme un momento porque hay más, porque justo Abascal lo que decía, y había un grupito de gente, decía, si avanzamos esto se acaba rápido. Se acaba rápido, pero ¿cómo? O sea, ya ocurrió en Granada, que avanzaron la cosa, incluso alguno con traje de paisano sacó porras. Pero decía así de esta forma, si avanzamos esto se acaba rápido, Cádiz. Y deberían dar las gracias de que nosotros no actuemos con su violencia y con su actitud amenazante porque, claro, hay 15, 20 tipos a los que colocan allí y si nosotros decidiéramos avanzar hacia donde están, pues esto se acabaría muy rápido. Este es el tono, este es el comentario. Ernesto de Kaiser, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo analizas esto? ¿Qué quieres que te diga? Lo que opines, para eso estás aquí. Venga. Bueno, me permitirás decir una cosa antes simbólica, y es que en Granada, en Cádiz, nos acercamos a Portugal. En Huelva está Ayamonte y es el próximo punto, la frontera más próxima con Portugal. Hoy se celebra el 52 aniversario de la Revolución de los Claveles del 25 de abril. Y esto tiene mucha importancia porque este apunte simbólico apunta que desde los acuerdos de gobierno en Extremadura y en Aragón, Vox es un partido de gobierno, no es un partido marginal. Digo esto, a mí me parece un tema relevante, es un partido que comparte dos gobiernos del momento, vamos a ver lo que pasa en otras comunidades autónomas, pero sigue manejándose como un partido fascista, un partido de la internacional trumpista. Y esto quiere decir que es imparable. La cuestión de la discriminación nacional, o mejor dicho, la prioridad nacional, marca toda una agenda política hasta las próximas elecciones generales. Y hay un discurso al que estamos atentos y es el hecho de que se rompe lo que es la política cuando se dice si avanzamos esto se acaba rápido o avanzan con porras incluidas como ocurrió en Granada. Es el momento en el que rompen el cordón policial. Los simpatizantes de Vox quiebran la barrera. Avanzan hacia los antifascistas. Entre los gritos, uno de ellos saca una porra extensible y continúa dando golpes. Antifascistas se concentran cerca de un mitin de Vox. Santiago Abascal sabe lo que está pasando. Y decide plantarles cara. Vamos a caminar por esa calle, yo el primero. Acudiendo al brutal enfrentamiento. Ahora en estas imágenes podemos ver quién rompió el cordón policial. ¿Por qué iba vestido de paisano con una porra extensible? ¿Quién dio la orden de romper el cordón policial? ¿Cuáles serán las consecuencias? Javier Aroca, Paloma Esteban. Bueno, lo primero ¿Esto qué está ocurriendo? Lo primero que tengo que decir, para negarlo tajantemente, esto no le viene bien al gobierno. No le viene bien ni a este gobierno ni a ninguno. ¿Lo dices por lo que decía Ana Cabanillas? Exactamente, porque creo que en un sistema democrático el valor democracia está por encima de la contingencia de cualquier gobierno, sea de derecha o sea de izquierda. Por tanto, primero, niego tajantemente que cualquier algarada o algazara de la extrema derecha le venga bien a un gobierno. Nos viene mal a todos los demócratas, incluidos a los de derecha. Segundo, yo espero que el ministro Marlaska no se sienta muy ofendido por los insultos y sí se sienta ofendido porque en una manifestación en Granada alguien esgrimió una porra extensible empotrado dentro del propio partido Vox y, por cierto, muy cerca de muchos policías, en donde se esgrimió un arma que es absolutamente ilegal y que está prohibida y que a estas alturas ya debería de estar perfectamente identificado e incluso llevado a los tribunales por un comportamiento absolutamente ilegal, aparte de que agrediera a los manifestantes en contra del derecho a la manifestación que tenemos todos los ciudadanos del Estado. Y en tercer lugar,
Hombre, el señor Abascal tiene muy mala memoria cuando dice avancemos, porque el grito en el País Vasco era retrocedamos. En el País Vasco salieron corriendo, probablemente como el insulto que han proferido al señor ministro del Interior. Y que no se equivoquen, no solamente por lo que ha dicho antes Ernesto, sino por otros motivos, la gran sorpresa política de los próximos tiempos puede ser Andalucía para la derecha y para la extrema derecha. Y también para la demoscopia, que sostiene que los jóvenes son de ultraderecha, cuando estamos viendo continuamente que hay una juventud antifascista que está jugándose el pellejo, porque esta gente no se andan con chiquitas. Ana, por alusiones. Sí, yo lo primero me deja un poco sorprendida esto de que en el País Vasco era retrocedamos. Bueno, si te refieres a la Kale Borroka, que estaba apoyada por un grupo terrorista, pues yo entiendo y entiendo también que hubo gente que se tuvo que irse del País Vasco porque estaba amenazada. Quiero decir, Ana, no, bueno, Ana, si eso no del estoy País diciendo Vasco, yo. Estoy diciendo que las manifestaciones que fueron allí a gallearse no tuvieron lo que había que tener para enfrentarse a los manifestantes vascos. Por tanto, no me traigas recuerdos peperos aquí, que ya estamos muy leídos con esto, que estamos muy leídos ya con esto. No vayas a sacar a ETA ahora. No saques a ETA, que ETA no pinta ni nada. Yo no estoy hablando nada más de lo que está hablando de Santo Entierro. Aclaro y puntualizo que todo el País Vasco no es ETA, ¿vale? Que quede bien claro. Eso yo creo que no hace ni falta, ¿no? Por eso. Todo el mundo es suficientemente inteligente, ¿no? No, por eso es que sacar al País Vasco y acabar hablando de la Kale Borroka, cuidado, venga. Dicho esto, yo claro que sí, que creo que al gobierno políticamente le beneficia que Vox engorde, le beneficia esta tensión con Vox, evidentemente a los ciudadanos y a los demócratas, y en eso estoy plenamente contigo, a nadie nos beneficia, porque yo creo que esto es destructivo y destruye la democracia y este tipo de expresiones, pero que en el Partido Socialista y en el gobierno, pues evidentemente le supone gasolina política el hecho de que Vox entre a gobernar con el Partido Popular, porque les da argumentos para decir que viene la ultraderecha, que por cierto ha sido el argumento que han empleado en las últimas campañas electorales. ¿Cómo que viene la ultraderecha? Si la extrema derecha ya ha llegado y llegó hace mucho tiempo, y por cierto, el primero que le abrió la puerta fue el portero de Andalucía, es decir, Moreno Bonilla. El primero que le abrió la puerta institucional a la extrema derecha en el Estado español fue Moreno Bonilla. No es que vaya a llegar a la extrema derecha. La extrema derecha ya ha llegado a caballo, por cierto, a Andalucía. Bueno, quiero oír enseguida, Paloma, a Jesús Maraña a partir de lo siguiente. Hay una estrategia de calentar la calle de esta forma, incluso de decir, pues somos muy machitos y esto, porque a Abascal se le oyó diciendo esto del hijo de puta de Sánchez, vean. Vale, el hijo de Sánchez. No se permite el acto, eso es vale, el hijo de Sánchez tiene 2 kilómetros de distancia y más. Vale, eso no lo vamos a permitir. Y era porque había gente que estaba concentrada en el mitin de Vox, en este caso en Granada. Estaban a distancia, pero es el presidente del gobierno quien envía a un grupo ahí de gente que hay manifestándose. Paloma, Jesús Maraña, ¿ante qué estamos? A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Una es que efectivamente Vox, que además es un partido representado en las instituciones, claro que tiene derecho a celebrar sus actos, tiene que pedir una autorización a donde sea, la delegación del gobierno en la comunidad donde lo celebre, y yo creo que igual que estamos dejando muy claro que los manifestantes y cualquier persona que esté protestando en la distancia permitida no puede ser agredido, por supuesto todas esas vallas que hemos visto lanzadas tampoco pueden afectar a los simpatizantes de Vox, y esto creo que también es importante decirlo, claro, los partidos políticos celebran actos que están autorizados. Yo eso lo dejo clarísimo. Para mí, el plano preocupante a nivel de Vox es precisamente los insultos al presidente del gobierno y a ministros de España, precisamente por lo que estamos hablando, Jesús, porque si un representante público lo que le está diciendo a sus simpatizantes es que está bien insultar, que está bien pasar todas esas líneas rojas, ya es muy difícil que luego no lo veamos ese tipo de comportamientos, y es una irresponsabilidad. Y creo que claro que es puro tacticismo político. Pienso que Abascal está calentando la campaña de Andalucía, viene de unas elecciones, sobre todo en Castilla y León, donde ha sufrido un frenazo. Pienso que sus expectativas en Andalucía no son especialmente buenas y que parte de la estrategia de Vox sí va a ser calentar todo esto. Es lo que vamos a ver. ¿Y se está abriendo la puerta a este tipo de planteamientos políticos o de forma de estar en política? Jesús Maraña. Bueno, se está abriendo, no, están ya dentro desde hace bastante tiempo, ¿no? Las imágenes que hemos visto a mí me parece que son un llamamiento a la violencia evidente. Es decir, cuando él está hablando de los manifestantes antifascistas y los identifica con Pedro Sánchez y dice Pedro Sánchez, hijo de puta, está a 2 kilómetros y nosotros... Es decir, está personalizando y sembrando ese odio y esa deshumanización que hablábamos. Y esto tiene una responsabilidad, que cada uno la mida como quiera, insisto, y compare con lo que hacen otros, que no es lo mismo. Se puede ser muy firme, muy vehemente a la hora de defender unos principios y no deshumanizar al otro. Esto tiene una responsabilidad. Y segunda cosa ya muy breve, es que estamos siempre con esto que a mí me parece que es muy simple a mi juicio, de decir, es que interesa al gobierno engordar Vox y se beneficia de Vox, pero es que venimos escuchando que el gobierno se beneficia de todo lo que pasa, que puede sonar que al final se puede volver en contra del quien lo fomenta. Y estoy hablando ahora también de Trump. Es que falta un cuarto de hora para que se acuse al gobierno de haber fomentado la guerra en Irán, porque también se está diciendo constantemente que se está haciendo electoralismo con el tema de Trump. Oye, cada cual que defienda lo que quiera.
Y no olvidemos que en el mismo mitin que hoy ha soltado Abascal, ha acusado de lo que ha acusado y ha insultado a quien ha insultado, y de paso también ha acusado a Moreno le ha acusado de que va a arrancar todos los olivos de Andalucía. Es decir, Sánchez va a hacer el gran reemplazo, sustituir a los españoles por extranjeros, y Moreno va a sustituir los olivos, no sé por qué cosa. Que cada uno analice lo que es el programa político y lo que es el lenguaje, los mensajes y los insultos de cada cual. Bueno, y lo que son también, por supuesto, los bulos. Bulos no, eso es un bulo. Nadie va a arrancar todos los olivos. Los olivos, por cierto, lo que se hace es trabajar. Es bueno trabajar. Algunos igual deberían trabajar más. Dicho esto, por cierto, estamos ahora mismo en el punto en el cual hay una semana judicial que viene todavía por delante. Teníamos lo de la Kitchen. Ojo a esto, porque hoy Partido Popular, Esther Muñoz, ha dicho que no se van a distanciar, que no tienen por qué distanciarse de Mariano Rajoy, porque no creen que Bárcenas tenga grabaciones, porque no se creen lo que dice Bárcenas. Ojo que había cosas de Bárcenas que ya están probadas, como la caja B, en sede judicial. Bueno, Esther Muñoz, Partido Popular, ha dicho esto. No tenemos por qué distanciarnos de Rajoy por esto. ¿Por qué debería distanciarse el señor Rajoy? El señor Bárcenas ha dicho que tenía unas grabaciones, pero que luego las destruyó. Bárcenas no puede demostrarlo. Si yo pudiera escuchar unas conversaciones, pero es que nadie las puede escuchar porque no existen. Por lo tanto, no sé muy bien por qué tendríamos que distanciarnos del señor Rajoy. Bueno, pues Kitchen, el juicio que ha arrancado, comparecía Rajoy esta semana, comparecía María Dolores de Cospedal, entre otros. Van a ver porque, analizando lo que dijo en su momento Rajoy y lo que ha dicho ahora, le hemos pillado en alguna mentirijilla. Pero antes, Gloria Marcos, ¿por qué no distanciarse de Mariano Rajoy si, como dice Bárcenas, estaba al corriente de la Kitchen de esa operación? ¿Por qué crees que no ocurre? Venga, porque Gloria, no están dispuestos a asumir en ningún caso lo que fue uno de los casos más graves que atacan a la democracia en este país, que fue la Kitchen, la utilización de cuerpos y fuerzas de seguridad, de fondos reservados, para tapar el mayor escándalo de corrupción que fue la Gürtel. Entonces, no están dispuestos y siguen manteniendo como referente del partido, y así pasó en el último congreso, y sigue diciendo el otro día Bendodo, hoy Esther Muñoz, que tanto la señora Cospedal como sobre todo el señor Rajoy son referentes de su partido, pero un referente que ha pasado por un juicio en el cual ni sabe ni contesta, y encima entra en contradicciones gravísimas diciendo que sí conocía una operación policial pero legal. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, de verdad, yo como ciudadana se me pone una cara de tonta cuando veo lo que está pasando en este juicio, con lo que está diciendo la señora Cospedal, con lo que está diciendo el señor Rajoy. Entonces, estamos ante un escándalo mayúsculo, un ataque frontal a lo que es un sistema democrático. Y sin embargo, el Partido Popular está avalándolo. ¿De qué estamos hablando? Claro, cuando el señor Feijóo dice, si miento que me tiren, resulta que para Rajoy eso no vale. Dejamos a Ana, venga, Ana. Yo creo que el caso Kitchen es gravísimo, el hecho de que se hayan utilizado recursos públicos del Estado en favor de un partido es gravísimo, pero claro, es que aquí estamos hablando de otro plano, el plano político. El plano del Partido Popular, yo creo que es que no se siente ni siquiera interpelado por esa etapa del PP. Recordemos que Mariano Rajoy acabó en el gobierno, salió del gobierno en 2008, hace 8 años, desde entonces ha habido 2 presidencias del Partido Popular, y yo creo, fíjate, que es que ni siquiera tendrían que tener grandes problemas en separarse y en tomar distancia, porque es algo que realmente no afecta al actual núcleo duro. Sin embargo, si son los mismos, están los mismos. Bueno, Moreno, Bonilla, Arenas, claro, Tellado, Feijóo, que estaba de presidente y que estaba en la ejecutiva, Galicia, ¿no? que no es otro partido, no, en la dirección. Es que esto es una decisión, la Kitchen fue una decisión de la dirección del partido, no del ministro del Interior. Y eso que no lo tenemos, ¿dónde está la prueba de eso? Y los que estaban en la dirección del partido, Ana, en un proceso eran judicial, conocedores. Tú puedes decir que sabes misa y que sabes todo lo que sucedió, pero la realidad es que en un proceso judicial necesitamos pruebas. Y en el caso del fiscal general no. Esa es la gran baza. Bueno, perdona, en el caso del fiscal general no borró la prueba. No hace falta porque borró la prueba y había un perito que dijo que borró la prueba. En el caso del Partido Popular, y yo aquí es que ni siquiera quiero decir, es que puedo entender, o sea, que haya opiniones que crean que esto fue una operación que salió del presidente de gobierno. De momento, quien está imputado es el ministro del Interior. Dicho esto, claro, porque García Castellón puso el cortafuegos, que no toque la cúpula del partido. El Partido Popular tiene una gran baza, que es la falta de credibilidad que tiene Bárcenas. Es que Bárcenas negó en un primer momento, en esa primera versión, que informara a Rajoy, que Rajoy supiera nada. Ahora vamos hay a ver, que borraron y no lo tenemos que creer. Vamos a ver si solo hay falta de credibilidad por Bárcenas, que es evidente que es alguien que sabemos que era un chorí. Pero vamos a ver, por ejemplo, Mariano Rajoy, que ha conseguido no estar entre los acusados, pero se puede ver como, por ejemplo, de forma muy nítida, la gente puede ver como de forma nítida no han dicho la verdad, ni Rajoy ni Cospedal. Síganos estos malas lenguas para aclarar los bulos. Por ejemplo, Rajoy, cuando declaró por la Gürtel 2017, sí reconoció sus mensajes en los cuales le decía a Bárcenas, hacemos lo que podemos, Luis, y ya había estallado todo el pastel. Y le daba apoyo a quien había nombrado como tesorero y, ojo, tenía el dinero en Suiza. Entonces sí reconoció Rajoy esos mensajes en los que decía, hacemos lo que podemos. Ahora ha ido a declarar y ya decía que ese mensaje no le costaba. Pero ese mensaje, vamos por partes, primero sí lo reconoció, año 2017, cuando fue a declarar por la Gürtel. Sí. Él pues expresaba siempre sus dificultades y que estaba en una situación compleja. No tiene ningún significado ninguno. Es decir, hacemos lo que podemos significa que no está haciendo nada.
Pues ya lo he dicho, hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos. No hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso. Entonces asumió ese mensaje de hacemos lo que podemos. ¿Qué ocurre? Que va ahora a declarar y ya ese mensaje no le consta. Le pregunta, ojo, le pregunta en ese de judicial por esto y ese mensaje ya lo niega. Esto ha ocurrido ahora. Mariano Rajoy, es el mismo Mariano Rajoy negando ese mensaje. Dice que ya no le consta. Él pues expresaba siempre sus dificultades y que estaba en una situación compleja. No tiene ningún significado ninguno. Es decir, hacemos lo que podemos significa que no estamos haciendo nada. Pues ya lo he dicho, hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos. No hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso. Bueno, pues ya ven, Javier Aroca. Hacemos lo que podemos, el que pueda hacer, que haga. El verbo hacerlo conjuga en todos sus tiempos y en todas sus personas a la perfección. Aquí lo verdaderamente grave, aparte de todo lo que podamos hablar del caso Kinches, de sus anomalías, en mi opinión, procesales, o del caso Gürtel, es que el Partido Popular niega sucesión, digamos, en la responsabilidad. Dicen que aquellos no eran ellos. Voy a dar solamente un dato. En 2010 se reunieron en un restaurante de Sevilla en donde estaba el señor Aznar celebrando los 20 años de su llegada al poder. 2010. Allí dijo el señor Aznar, el PP era y es incompatible y lo será con la corrupción. Acababan de despedir a Nanseiro. A Cañellas no le invitaron. Rato se excusó. Y allí estaba Rajoy. Allí estaba Rajoy. Rajoy, que llevaba, por cierto, y se puede recordar, y mirar en la hemeroteca, llevaba 2 días desaparecido porque no quería dar la cara sobre los primeros datos que se conocieron de la Gürtel. Aquel PP y este PP eran exactamente lo mismo. Bueno, pues vamos a ver, porque hemos visto el mensaje en el que Mariano Rajoy asumía ese mensaje de hacemos lo que podemos. Ahora, cuando él va a declarar ese mensaje, ya no le consta, ya no lo asume. Yo quería preguntarle si se acuerda usted de haberle enviado un mensaje al señor Bárcenas que decía Luis, sé fuerte. Bueno, ese me he acordado porque a lo largo de los últimos 15 años pues se publicaba casi todos los días, por lo cual supongo que sí. Y un poquito después, ese fue un 18 de enero, un poquito después, el 26 de febrero, le manda usted otro mensaje en el que dice hacemos lo que podemos. No tengo ni idea de lo que es eso. Pero ese mensaje lo manda usted. No. O sea, Jesús Maraña, es el mismo mensaje del que acabamos de ver que en 2017 explicó que no tenía nada malo ese mensaje, ahora ya no le consta. A ver, lo niega, de hecho. Mariano Rajoy ha ido al juicio claramente a echarle un capote a Fernández Díaz y al número 2 de Interior. Clarísimamente, pero ha mantenido la tesis de que esto, la Kitchen, era una operación policial legal y que consistía en ir a buscar el dinero de Bárcenas o los testaferros o las dos cosas. Y ahí es donde es importante lo del mensaje de Luis sé fuerte, porque Luis sé fuerte, ese mensaje lo envía 18 de enero de 2013, 2 días después de que todos conociéramos que Bárcenas tenía una fortuna en Suiza. Es decir, tú le envías a alguien, Luis, sé fuerte, y luego explicas que es que toda una operación policial consiste en quitarle a Luis el dinero que se ha llevado a Suiza. Oiga, no es creíble eso, es absolutamente contradictorio. Ahí él mismo, por su estrategia como testigo, yo creo que se cuela, es decir, que se carga el propio la credibilidad, él mismo la credibilidad que pudiera tener su testimonio. Pero dicho esto, es verdad que es que estamos asistiendo a un juicio oral que está absolutamente condicionado por el perímetro que en su día se puso en la instrucción. Oiga, aquí no se sale del Ministerio del Interior. Entonces, vaya Rajoy, vaya Cospedal, que es por donde irían las líneas de investigación política de este caso, no, están cortocircuitadas y de hecho la presidenta del tribunal en todo momento no deja que se pregunte por nada que no se limite al Ministerio del Interior. Dicho esto, es efectivamente una trama que cualquiera que vea los datos pues es absolutamente grave. Y cuando el PP dice, no, esto ocurrió hace 13 años, digo, oiga, perdone, pero es que en 2021 tardaron hasta 2021 en abrirle un expediente disciplinario a Jorge Fernández Díaz y todavía sigue en el Partido Popular, porque no se le ha expulsado. Esto es una responsabilidad que tiene el PP y no puede decir que esto sea medieval, ¿no? ¿Por qué creéis, Paloma, por qué crees, Maraña, pregunto a los dos, que de repente Rajoy ahora no asume el mensaje que entonces sí reconoció? Bueno, pues precisamente... Porque yo digo una cosa, cuando uno va a declarar como testigo no puede mentir, no debe mentir. Sí. Y Rajoy va a declarar como testigo. Pues es que yo creo que ha sido bastante previsible, Jesús. Efectivamente, Rajoy ha hecho cambios con respecto a la declaración y tiene que ver con el momento, con el momento del juicio y con la calidad en la que él iba y precisamente el acotamiento que había a todo el caso con respecto al Ministerio del Interior. También te voy a decir una cosa, yo no vi a Rajoy sufrir especialmente en los interrogatorios donde intervinieron. Bueno, pero Fiscalía no intervino, Abogacía del Estado tampoco. Cospedal, que le advierten, oiga, usted tiene un riesgo al hablar.
contestar, porque el archivo de su causa es provisional y ella empieza el interrogatorio diciendo yo voy a contestar a todo. O sea, yo creo, coincido en que había una voluntad de echarle un capote al entonces ministro del Interior, por cierto, muy importante, persona de la total confianza de Cospedal y también de Rajoy, y creo que este juicio, en lo verdaderamente mollar, va a ser el turno de los acusados y ver si realmente hay una evolución. A mí sí que va a ser importante ver si hay una evolución de lo que escuchamos entonces bueno, hemos y de visto las un indicio, lealtades con hemos visto respecto un a ahora. indicio que no parece que haya nada que pueda descubrir la verdad, puesto que las defensas de Fernández Díaz o de Francisco Martínez no han hecho preguntas ni a Rajoy ni a Cospedal que pudieran beneficiarles y disparar hacia arriba, como por cierto sí hicieron las defensas, especialmente la de Jorge Fernández Díaz, en su día, no hace tanto. Bueno, vean en esto 2021 sobre... sí señalaron hacia arriba. Ojo, esto sobre valoraciones políticas. El Partido Popular de ahora dice que esto no le corresponde porque es de hace mucho. Hoy ha respondido Zapatero, de forma un tanto irónica, pero Tellado, PP actual, decía esto. Con respecto al juicio de la Kitchen, mire, yo no sé lo que pasaba en el gobierno hace 4 legislaturas, sinceramente, no estábamos por aquí. Bueno, pues esto ha dicho hoy Zapatero, de forma burlona, sobre esto de que el Partido Popular dice que no estaban por allí. Zapatero, hoy. La derecha nunca quiere hablar de la historia, de ningún tiempo. Que si es la guerra de Irak, bueno, eso hace mucho tiempo. Que si es Kitchen, no, yo no estábamos allí. Ernesto Kaiser. Yo no sé nada de esto, así que no me preguntes a mí. He escrito 3 libros, pero no ha llegado tarde mi turno. Vamos a ver, ¿qué hizo el Partido Popular cuando dice Rajoy, hacemos lo que podemos? Mucho después incluso de romper Bárcenas con Rajoy, porque el que rompe es Rajoy, Bárcenas con Rajoy, el Partido Popular, a través del ministro Rafael Catalá, ministro de Justicia, y a través de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, se carga en diciembre del 2013 al juez Rus, nada menos que al juez instructor de Gürtel. Se lo carga porque tenía una comisión de servicios, podía haber sido renovada, y Rafael Catalá decide, junto con Lesmes, de que Rus no va a instruir el caso Gürtel más. En otros términos, cortocircuitan la instrucción, obligan al juez Rus a acelerarla y por lo tanto a cerrar esa investigación cuando podía haberla prolongado. Fijaos si es importante lo que pudo hacer el PP y lo que hizo el PP, cargarse al juez instructor, entre otras cosas. Bueno, pues un momento, porque si se decía que esto es del pasado, voy contigo enseguida, Roca, pero algunos sigue aquí todavía. Por ejemplo, Javier Arenas sigue en el Senado con el PP de Feijóo, sigue además con un buen puesto y tiene cita con la justicia el lunes, el mismo lunes, pasado mañana. Javier Arenas, y es en este juicio, y sigue todavía con puesto y cargo, y María Espínola, claro, le toca ante la jueza. María. Pues muy pendientes, porque Javier Arenas declarará y lo hará este mismo lunes como testigo en el juicio por la operación Kitchen, y además lo hace justo después de que Bárcenas le señalase directamente en su declaración. El extesorero aseguró que Arenas conocía la caja B del Partido Popular y que era consciente del uso de dinero negro en la cúpula del partido. No sabemos qué dirá el lunes Javier Arenas sobre estas acusaciones, pero sí sabemos lo que dijo hace 5 años. Ponía en duda que fuese él quien aparecía en los papeles de Bárcenas y negó rotundamente haber recibido algún sobresueldo. Marzo de 2021. Esto dijo Javier Arenas. Escuchen. No soy el único Javier, ¿no?, que aparece en esos papeles, ni tampoco el único Javier del Partido Popular. Todas las cantidades que he recibido las he recibido vía transferencia y están declaradas en mi correspondiente IRPF. Claro, Arenas constataría, Javier Aroca, que no es una cosa de un PP del pasado. Arenas sigue, entre otros todavía, en ese PP de ahora compuesto. Y Rajoy, de alguna manera u otra, también sigue, que tenga una posición más prudente que otro expresidente del Partido Popular. Bueno, pero Rajoy no tiene un cargo. No, sí, de senador. Arenas está como senador. No, pero quiero decir que sigue, que no está oculto. Lo mismo que Felipe González también sigue, aunque no tenga ningún cargo institucional. A eso me refiero. No, lo que quiero decir es que después de constatar la cantidad de papeles que hemos visto todos, con la cantidad de nombres y cantidad de cifras, y todos negándolo, yo me pregunto, bueno, en esos papeles, ¿quiénes son los que aparecen y con qué cifras aparece? Porque si todo el mundo lo niega, ¿quiénes son esta gente? ¿Quiénes son los Javieres, los M. Rajoy, los Ratos, toda esta gente que aparece en los papeles? ¿Y dónde están esas cifras? Claro, tú dices, ¿por qué Rajoy va y habla de la manera que habla en un juicio tan importante como este? ¿Cómo hablarán otros, incluido Javier Arenas? Porque van con el reglamento de prevención laboral en la mano. ¿Sabes lo que quiere decir esto? A ver. Pues lo que quiere decir esto es que en el circo a los trapecistas se les exige callar red, por si se cae que no se estrellen. Y claro, tanto Rajoy como los demás van a declarar con red. Y la red se la puso García Castellón, cuando limitó la investigación a donde la limitó. Y por tanto,
aparte del papel del juez, de la juez magistrada más o menos criticable, independientemente de eso, todos los que van ahí saben que van protegidos por la, jibarización, por la disminución procesal del propio caso. Si el caso fuera puro, es imposible. Si fuera puro, Rajoy se lo fumaba igual, perdón. Da igual, si fuera puro, es imposible. ¿Sabéis lo que significa kitchen? Significa cocina. Es imposible que haya una cocina sin cocinero, como pretenden convencer. Es decir, el señor Fernández Díaz no tenía jefe, su segundo tampoco tenía jefe, la policía no tenía jefe. O sea, aquí nadie tenía jefe. O sea, es una cocina robotizada. O sea, todo lo que ocurrió en esa cocina, todas las mangancias que hubo fue un robot. No sé si chino o de dónde. No había jefe, no había mandamás, no había nadie que dirigiera. Eso no se lo cree nadie, absolutamente nadie. Voy enseguida con Ana y Javier, pero antes quiero que me interpretéis a ver esto, porque hoy Ayuso se ha puesto a hablar de los escándalos. Entre Ola, Laión, no sé qué, esto es lo que... A ver lo que ha querido decir, a ver si me lo descifráis. Hoy, Ayuso. Y cada vez que ven cualquier escándalo, no, pero si te hicieras, no, pero tengo que votar, no, y siempre dando vueltas en la misma rueda, dando vueltas, con la nariz tapada como sea, pero que no gobiernen los otros. ¡Ay! No lo sé. ¿Habéis entendido lo que ha dicho? Pero yo necesitaría más contexto. A ver, vamos a ver si así echando una mano, vamos a ver. Y cada vez que ven cualquier escándalo, no, pero si te hicieras, no, pero tengo que votar, no, y siempre dando vueltas en la misma rueda, dando vueltas, con la nariz tapada como sea, pero que no gobiernen los otros. Ana Cabanillas, Gloria Marcos, a ver si Gloria esto lo ha sabido descifrar. Ana. Para valorar algo hay que poner algo en su contexto. Yo no sé cuál era, no sé de qué estaba hablando en ese momento, no entiendo. Los escándalos, no entiendo los escándalos que le hacen dar vueltas. Ni muy bien a qué se refiere. Sobre Arenas, de Arenas estábamos hablando, que ya testificó en su momento por la caja B, es que ahora estamos hablando de la Kitchen, que es otra cosa. Entonces yo tengo dudas también de que vaya a aportar nada este lunes cuando acude a declarar como testigo, por mucho que se intente ahora también hacer preguntas en ese proceso sobre cuestiones que son ajenas, ¿no? Lo que estamos hablando es algo que es tan grave y yo creo que merece la atención como tal del uso de recursos y de policía Jesús, a juicio de un que era por el galimatías de la señora Ayuso, que muchas veces no se expresa con claridad. Aquí lo que estaba diciendo es alerta que no se vote al Partido Socialista como el mar menor para que no gobierne la derecha. Es eso lo que estaba diciendo, pero claro, la verdad es que cuando no se lo escriben, la señora Ayuso suele ser bastante complicado de entender por aquello de ese galimatías que tiene dentro de su cabecita. Acantinflada, con perdón del gran maestro Cantinflas. Está en el diccionario, ¿eh? Pero entiende... Digo que es un lenguaje acantinflado, sin menoscabo y pidiéndole disculpas al gran maestro Cantinflas, pero en el diccionario de la Real Academia de la Lengua aparece la palabra acantinflar, el que quiera que la mire. Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, ¿qué tal? ¿Cómo está? Señor Pérez Royo, buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿Qué le está pareciendo este juicio en el que, por ejemplo, se ha hablado mucho de la actuación de la jueza por cuanto, pues había algunas de las preguntas que no dejó que se hicieran? También se está comentando mucho si Rajoy y Cospedal debieran ser acusados y no testigos, pero esto es lo que hay. El juicio de entrada, no sé qué le está pareciendo este juicio. Bueno, a mí me parece que el juicio es fraudulento, ¿no? Es un fraude judicial, ¿no? El fraude empezó en la propia instrucción, con el juez instructor que, bueno, en mi opinión, es una instrucción prevaricadora, ¿no? El juez ahí no está ejerciendo la función que tiene que ejercer como miembro del Poder Judicial, sino que estaba haciendo una instrucción para sacar de la causa como fuera a Rajoy y a Cospedal. Es decir, Rajoy y Cospedal son los beneficiarios de la operación Kitchen, que no era nada más que una operación de sustraerle a Bárcenas los documentos que tenía incriminatorios para la dirección del PP, y por lo tanto la operación Kitchen es una operación que nada más que tiene un sentido, que es proteger al Partido Popular, a Rajoy y a Cospedal, ¿no? Y sin embargo, García Castejón la deja reducida a una operación que tiene su origen en el Ministerio. Bárcenas no había sido nunca tesorero del Ministerio. Bárcenas no tiene ninguna documentación incriminadora con respecto a nadie del Ministerio. Lo tenía con respecto a los miembros del Partido Popular. Lo que pasa es que en este caso el presidente del gobierno era Mariano Rajoy y él es el que evidentemente tiene que decirle al ministro de la Gobernación o al ministro de Interior: usted me tiene que resolver este problema. Esto no puede seguir para adelante, ¿no? Entonces, señor Pérez Royo, acabamos de ver cómo Mariano Rajoy decía en 2017 que ese mensaje de apoyo que le enviaba a Bárcenas... Claro. No es lo mismo que ahora ha dicho cuando ha ido a declarar, porque Rajoy no ha reconocido ese mismo mensaje que en su momento, declarando en 2017, sí reconoció. Dicho de otra forma, si alguien miente declarando como testigo, ¿qué debiera ocurrir? Bueno, pues eso es falso testimonio. Está claro que está obligado a decir verdad. Otra cosa es que una vez que esto se intentara poner en marcha,
los jueces entendieran que eso, el tribunal entendiera que eso debe, porque aquí ahora mismo esto está en un juicio, esto tendría que ser un tema en el que sería el propio tribunal que está juzgando este caso el que tendría que en principio recibir esa denuncia y darle trámite, ¿no? El trámite oportuno, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay la presidenta del tribunal lo dejó claro durante el juicio, está siguiendo la técnica que siguió el juez instructor, y aquí se trata de establecer una línea roja que no puede pasarse, y es pasar del Ministerio del Interior a la presidencia del gobierno en aquel momento y a la secretaria general del Partido Popular. A esos hay que salvarlos como sea, y eso es lo que se está haciendo. Y por eso digo que es un juicio fraudulento, tanto en la instrucción como en la celebración del juicio, por lo menos hasta el momento, en lo que hemos visto cuando han tenido que intervenir Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Vamos a ver ahora si en los próximos que tienen que intervenir, entre otros Soraya Sánchez de Santa María, se sigue con la misma técnica o no se sigue de la misma manera por parte de la presidenta del tribunal, ¿no? Pero esto es un juicio fraudulento, y además esto es una negación del derecho a la tutela judicial efectiva, porque la justicia no solamente tiene que hacerse, sino que tiene que parecer que se hace. La apariencia de administración de justicia es un elemento constitutivo del derecho a la tutela judicial efectiva. Cuando no parece que se hace justicia, es que no se está haciendo justicia, sino que se está haciendo otra cosa. Y esto es lo que está ocurriendo en este juicio. Javier Pérez Royo, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas Noche. A cuidarse, gracias, un saludo. Gracias a vosotros. Gracias, bueno, pues seguimos analizando. Javier Aroca, quiero preguntaros a partir de lo siguiente. Javier Ana Cabanillas, Cospedal, y sería también falso testimonio, como dice Pérez Royo, el hecho de que dice, no, yo me reunía con Villarejo pero no hacía encargos, solo le hacía preguntas. Dijo esto al declarar esta semana, Cospedal. Van a ver que le decía más cosas. ¿En ninguna ocasión le hizo usted encargo de ningún tipo al señor Villarejo? No, yo le hice preguntas, pero no encargos. Solo le hacía preguntas. Pues resulta que no se han tenido en cuenta audios que constan, porque Villarejo grababa audios en los que, por ejemplo, le decía a Villarejo, la libretita sería mejor que no saliera. Esto es solamente hacerle preguntas, lo que hablaba con Villarejo. Cospedal. Libretita sería mejor poderlo parar. El famoso pendrive hay de todo. Hemos hecho todo lo posible por hacerlo. ¿Eso es hacer preguntas únicamente, Javier Aroca, Ana Cabanillas? No, no es solo hacerle preguntas, y sobre todo hay un tema que subyace, que es el contexto de todo esto, ¿no? ¿Qué hace la secretaria general de un partido democrático y constitucional hablando con un policía del carácter que ustedes queráis ponerle, y muchas veces incluso en la sede de su propio partido? Villarejo no era cualquier policía. Bueno, pero ya todo el mundo no lo tengo que añadir, ¿no? Eso es lo primero. Bueno, yo creo lo que segundo, añadir, sí, lo segundo, yo no sé si miente o no miente. En cualquier caso, lo que hemos observado, el señor García Castellón decidió que no era relevante, por tanto volvemos otra vez a la casilla de salida. La casilla de salida es preguntarnos, ¿por qué aquel juez, según palabras de la propia Fiscalía, estableció unas líneas rojas para que ese agua no llegara a ese río? El agua es Kitchen, el río es el Partido Popular, presidido por el señor Rajoy, y el gobierno, que como antes ha dicho, efectivamente esto afectaba al gobierno en muchos aspectos, en otros al propio partido, pues da la casualidad de que presidía el partido y presidía el gobierno de la nación. Y sin embargo no aparece. O aparece de una manera que a algunos nos suscita dudas sobre si miente o sobre si dice verdad, pero que habrá que esperar a la sentencia para ver si sus señorías consideran que hay contradicciones importantes y probablemente mentiras. No, yo creo que Cospedal ha optado por una estrategia muy defensiva, respondió a todas las preguntas, cosa a la que no estaba obligada, y lo hizo, yo creo que además como con una convicción de intentar neutralizar, ¿no?, ese mensaje de que ella estaba pringada, si me permitís decirlo en esos términos. Yo no sé si ya es posible ahuyentar esa imagen, pero sí que lo que es cierto es que lo que hizo fue intentar vincular a Villarejo con su exmarido, y lo que vino a decir también es que era Villarejo el que había pedido esa primera reunión, que cuando le conoció la desmintió su propio jefe de gabinete. Pero es que aquí, claro, en el momento en que no tenemos pruebas, lo que tenemos son versiones, lo que tenemos son testimonios. Yo estoy hablando del testimonio de Cospedal, que es de lo que estamos hablando. Claro, en el momento en el que te relacionas con un personaje tan maquiavélico como es Villarejo, y hoy le conocemos un poco más, claro, han ido saliendo grabaciones que tenía Villarejo horas y horas y horas de verdad. Gran parte de esas grabaciones han salido después de que se cerrara esa fase de instrucción. Y hoy también podemos saber cosas que igual después del primer día sí que hubiera cambiado esa fase de instrucción, pero ahora ya el proceso está cerrado. No, le reconozco su información y no se me caen anillos en reconocerlo, pero me podría explicar, o nos podría explicar, en calidad de que el señor marido de la señora Cospedal
hablaba con Villarejo y hablaba en Génova. Era militante, era dirigente del Partido Popular, tenía venia especial para entrar en Génova. Era el marido de la secretaria marido general. es una condición política importante a la hora de intermediar en asuntos turbios. Vale. No, yo por saberlo, no hay más preguntas, señoría. Yo sé que lo que Cospedal ha dicho en sede judicial es que se reunió a través de su marido, que fue Villarejo, el que le pidió esa reunión, y que además ella se interesó sobre todo por si había una persecución policial o un seguimiento en el partido, porque estamos hablando de la Kitchen, que veíamos antes de libretitas, es que la Kitchen no es la caja B, que ya... Bueno, pues a continuación veremos cómo Cospedal dijo efectivamente que se había reunido con Villarejo a instancia siempre de Villarejo, pero el jefe de gabinete de Cospedal dijo que eso no era así, que también Cospedal pedía eso. O también vimos, por ejemplo, a Cospedal echarle la culpa a un muerto, como Alfredo Pérez Rubalcaba, decir que se había reunido con Villarejo Cospedal porque es que les estaban espiando y lo relaciona con Rubalcaba, que ya no se puede defender porque está fallecido. Pues esto dijo Cospedal. Y yo tenía interés en saber cómo se estaban produciendo esas filtraciones, cuestión sobre la cual también opinó y negativamente de que se estuvieran produciendo el entonces ministro del Interior, el señor Pérez Rubalcaba. Yo quería saber cómo era eso. Además de eso, en aquella época también teníamos desde el Partido Popular la sospecha más que fundada de que, de alguna manera, en el Partido Popular, que entonces estaba en la oposición, estábamos siendo espiados o seguidos. Jesús Maraña, nombrar de esta forma, así a Rubalcaba, que está fallecido, que no se puede defender. Bueno, hay esto una técnica de echarle la culpa a veces a los muertos, porque ¿por qué se reunió con Villarejo? No, porque nos espiaban y Rubalcaba que anda por ahí. ¿Se reunió con eso con Villarejo o se reunió porque querían eliminar pruebas que tuviera Bárcenas de la corrupción del PP? Jesús. Pero además, en todo caso, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Lo que sí tiene que ver, contra lo que he escuchado aquí ya un par de veces esta noche, es la contabilidad B, la caja B del PP con la Kitchen. Tiene que ver absolutamente. Es decir, el hecho de que se diga, oiga, estos son dos casos distintos y de hecho no se permita hablar de ello, es algo que es otro bloqueo, otro obstáculo para que conozcamos la verdad. Porque es que la Kitchen consiste precisamente en robar las pruebas que pudieran afectar a dirigentes del PP por la contabilidad B del partido y la financiación irregular del partido. En esto consiste. Y por eso hablo de las contradicciones que escuchamos el otro día. Cuando digo que Rajoy se empeña en que esto es una operación policial para descubrir el dinero en Suiza, que me corrija Kaiser, que ha escrito sobre ello mucho más, pero la operación Kitchen se pone en marcha en verano de 2013. Y en esa fecha ya estaba descubierto gran parte de la fortuna de Bárcenas en Suiza. Es decir, no tiene ningún sentido. Esa tesis no se corrobora de ninguna manera. Hay trampa en eso. Y luego hay una cuestión que está pasando y seguirá pasando a lo largo del juicio. Es que empeñarse en que no se puede escuchar en la sala ni conocer lo que ya conocemos todos fuera, pues es que es no querer conocer la verdad. Se dejó fuera de la instrucción y de la investigación los famosos audios, muchos audios, entre ellos los de Cospedal. Entonces ya vimos que lo que dijo el otro día Cospedal no es cierto. ¿Cómo que usted solo hacía preguntas y no encargos? Si toda España ha escuchado hacerle encargos a Villarejo. ¿Cómo es posible que se diga, yo no hablé nunca ni por teléfono móvil ni fijo, dijo con Villarejo? Pero si hemos escuchado las cintas, todos grabadas del teléfono, de las conversaciones telefónicas. Entonces, esto, desgraciadamente, tiene poco que ver con descubrir la verdad, pero lo que pasa es que gran parte de la verdad ya la conocemos. Y otra cuestión es lo que se pueda asentar judicialmente con todas las limitaciones que se han puesto en este caso. Hay una clave en todo esto y es que hay unos audios, pero no se han tenido en cuenta en este juicio. Audios que son muy esclarecedores porque Cospedal hablaba con Villarejo. Y hablaban, por ejemplo, le preguntaron, ¿de qué hablaba? No, realmente dijo esta vez al declarar, no me informaba de nada de Gürtel, no me informaba si los audios se ve cómo hablaban de destruir. Primero, ella dijo esta semana que no le informaba de Gürtel. Esto es lo que dijo en sede judicial, Cospedal. Vamos a ver luego cómo mintió. ¿Le informó el señor Villarejo en alguna otra ocasión sobre más temas sobre las investigaciones de Gürtel? Pues no me informaba porque no tenía por qué informarme. Ni yo le preguntaba ni él me informaba. Señora letrada, ya está contestado, por favor, otra pregunta. Formulo protesta, señoría. Conversación. Ahora van a ver Cospedal y Villarejo, hablando de laminar al cabrón. El cabrón, apodaban así a Bárcenas, Luis el Cabrón. Hablaban de laminarlo. Esto tiene pinta de que era hablar de algo más que de fútbol o de recetas o de lo que fuera. Esto es lo que hablaban. Cospedal y Villarejo, de laminar al cabrón. No sería partidario de este tío, al cabrón del cabrón, hay que laminarlo, ¿eh? No, yo lo tengo más claro que el agua. Ernesto Kaiser,
¿Esto es pillar a alguien no diciendo lo que se ajusta a lo que pasó con estos audios o qué es lo que estamos viendo aquí? Pues oye, no me consta, no me acuerdo. Es que me has ignorado en todo el programa. Yo he escrito 3 libros y no me consta, no sé decirte nada sobre esto. ¿Qué quieres que te diga? Respóndete tú. Has actuado como Teresa Palacios. Francamente, debería irme. Y creo que me voy a ir. Bueno, pues Ernesto. Lo siento mucho. Buenas noches, Ernesto. Con respecto a vosotras, no es por vosotras, no es por vosotras 5, es por el presentador. Gracias, Ernesto. Bueno, pues cada uno es libre de hacer lo que considera. Hay voz para todos. Javier. Bueno, yo creo que tal como sostiene en su libro Ernesto Ecaize, como ha comentado también Jesús hace un momento, evidentemente en estas cintas están muchas de las claves de lo que estamos hablando, pero incomprensiblemente pues no están en el caso Kitchen. ¿Por qué? Porque un juez decidió en un criterio que es desconocido y desde luego muy combatido tanto en el mundo jurídico como en el mundo de la opinión política y de la opinión mediática, pues un juez decidió que nada de esto podía salpicar al presidente del gobierno y al presidente del Partido Popular y a la secretaria general, la señora Cospedal. Esto, en mi opinión, creo que en cierto sentido, también lo ha dicho el profesor Pérez Royo, vicia todo el proceso, tanto en su fase de instrucción como del juicio oral. Habrá que esperar, igual nos llevamos al final una sorpresa, pero desde luego esto abunda en la desconfianza que tiene la mayoría de la ciudadanía en una justicia que cuando tiene que acometer casos tan graves, tan gravísimos como la Kitchen, que no deja de ser la tapadera de la Gürtel, pues mantiene una posición que no creo que dé satisfacción a las ansias de justicia que tenemos muchos ciudadanos del Estado español. Palma. Yo creo que nadie duda, Cospedal era una habitual de las grabaciones de Villarejo porque efectivamente hemos escuchado muchísimos audios. Yo estoy de acuerdo en que al final la instrucción ha ido delimitando hasta dónde no se podía pasar. Por eso digo que a mí no me sorprende mucho lo que hemos visto en los interrogatorios del juicio. Podemos debatir efectivamente de todo el proceso, de toda la instrucción. A mí me cuesta. Mira, no hemos hablado aquí de otra cosa que es también muy llamativa y es que antes de que declararan Rajoy y Cospedal, hemos visto como distintos mandos policiales han ido explicando que esos seguimientos que se hacían a la familia de Bárcenas no estaban tuteladas por un juez, no respondían a la UDEF, que era la unidad que lo investigaba. Pues claro que vamos a seguir viendo claroscuros. Lo que pasa es que yo insisto, pero no son claroscuros, eso, Paloma. Son claros. Dejamos terminar, Paloma. Sí, Gloria, sí entiendo perfectamente. Lo que digo es que la instrucción y lo que estamos viendo ahora y en la calidad en la que iban a declarar Rajoy y Cospedal no nos puede llamar la atención a lo que se dedicaron, que efectivamente fue a echarle un cable a Fernández Díaz y a insistir en que ellos está delimitado y todo está centrado en el Ministerio del Interior. Me habría extrañado muchísimo ver lo contrario, os lo tengo que decir también. Pero hay una clave, permitidme un momento, porque claro, entre las cosas que dijo que no se ajustan a lo que habíamos oído en los audios, Cospedal le pregunta ¿por qué conoce a Villarejo? Dice que siempre se veía instancias de Villarejo, pero es que eso no consta, porque luego se ve como su marido, decía a lo que pintaba su marido, le pedía hacer algún trabajo puntual. Pero Cospedal dijo esto, van a ver cómo luego no casaba con lo que está en los audios. ¿Conocía usted al señor Villarejo? Me lo presenta mi marido. ¿Cuál es el motivo de que se lo presente o qué interés tenía que usted lo conociese? No, mi marido no tenía interés, el que tenía interés en conocerme era él. No mi marido, el que tenía interés era él. Pues hombre, hay audios en los que el marido le pide hacer trabajos puntuales a Villarejo. Mejor hay que hacer cosas puntuales. Puntuales, no importa. A mí no... Por ejemplo, hacer algún trabajo puntual de temas. No hay ningún problema. Por lo menos los gastos, alguna vez me pagaría alguna vez los gastos. Jesús Maraña, quería responder a Paloma. Sí, Jesús. Sí, es que yo creo que hay muchos más claros que oscuros en este sentido. Digo, en las declaraciones de Rajoy y de Cospedal. Y yo insisto, se falta la verdad. Yo, sí, jurídicamente eso es un falso testimonio, el tribunal lo tendría que decidir después, además de dictar sentencia en el caso, o ver si altera fundamentalmente lo que es el juicio en sí. Pero, hombre, es que a estas alturas tener que escuchar que es que esto fue una operación policial legal y limpia, pero es muy fácil de entender que es mentira. Pero entonces, ¿a quién llevaron lo que encontraban? Durante todo el tiempo que duró la Kitchen, si es una operación policial legal, legítima, hecha para recuperar un dinero un chorizo que teníamos en el partido, que él nombró durante 14 años, tesorero, etcétera, etcétera, no va a entrar en más detalles, pues dice, no, era para buscar ese dinero. ¿Pero qué hicieron con lo que encontraron? Porque jamás fueron a la autoridad judicial a llevar un solo indicio, ni prueba, ni documento, ni testimonio, ni nada de nada. Entonces, si alguien llega, por muy expresidente del gobierno que sea, y cuenta el cuento de la lechera, diga, oiga, ni hay lechera, ni hay cuento, ni hay vaca, y es impresentable, se mire como se mire. Y a mí en ese sentido verlos tan cómodos, tanto a Rajoy como a Cospedal, yo no sé si estaba tiene tan una cómodo, explicación. Jesús. Hombre, yo a Rajoy no lo vi especialmente cómodo. Tiene una explicación que tampoco debemos olvidar. Insisto en lo que sabemos fuera de la sala del tribunal, lo sabemos todos. Es que también escuchamos hace ya años unos audios en los que
dos dirigentes del PP, uno de ellos es ministro de Justicia, hablaban de, se ha citado aquí, de expulsar al juez de la Gürtel, por eso decía antes, entre otras cosas, que es inseparable la Gürtel de la Kitchen, se hablaba de expulsar a Escardar Cebollino, se decía literalmente, al juez Ruz de la Gürtel, y traerse ¿a quién? A García Castellón, al instructor de la Kitchen. Claro, casar todas estas piezas en un puzzle, pues hombre, lleva a determinadas conclusiones que a mi juicio lo más preocupante es que no da ningún crédito a la justicia. Es decir, esto se paga en términos de credibilidad de la justicia. Lo más grave, Gloria, sí. Lo más grave es que cuando al PP las cosas no le van bien, cambia el juez, que es lo que están demostrando. Por tanto, esto, además de que es inverosímil que haya una operación de Estado de esa magnitud sin que lo sepa la responsable del partido y sin que lo sepa el jefe del gobierno y el señor Mariano Rajoy, es inverosímil. Pero es que además está clarísimo, con todas las pruebas que tenemos en la mano, que son mucho más que indicios, y que ha habido toda una formación de juicios donde se han ocultado, no se han puesto encima de la mesa audios. García Castellón tenía un audio metido en el cajón. Todo eso para evitar que esto llegue a donde tiene que llegar, que es la responsabilidad política máxima. Nadie cree que esto salga ni de un efecto solo del Ministerio del Interior y mucho menos de un grupo de policía que actuaba por libre. Entonces, pase lo que pase en el juicio, esto, de verdad, como ciudadano y como ciudadano, es absolutamente inverosímil e incomprensible. Pues un momento, porque vamos a ver más contraste entre lo que declara Cospedal y luego lo que consta en otro tipo de declaraciones, por ejemplo, su jefe de gabinete. Cospedal dijo que se veía con Villarejo a instancias de Villarejo y siempre, ¿dónde? No reconoció que fuera en su despacho del Ministerio de Defensa, algo que sí dice su jefe de gabinete. Porque primero Cospedal declaraba esto. Presten mucha atención porque luego van a ver cómo era desmentida por quién era su jefe de gabinete. Primero Cospedal. ¿No ha mantenido usted reuniones con el señor Villarejo fuera del despacho? Yo creo recordar que una vez lo vi en una cafetería en una zona céntrica de Madrid, pero siempre en mi despacho. Esos encuentros siempre eran la iniciativa de él, siempre lo fueron. Nunca iniciativa mía. Bueno, pues el jefe de gabinete, que lo era entonces de Cospedal, dice no, también Cospedal pedía verse con Villarejo y además hubo encuentros en el Ministerio de Defensa, que es el ministerio que ocupó Cospedal. Esto decía al declarar después quién había sido jefe de gabinete de Cospedal. Yo recuerdo unas 7, 8 más o menos. Generalmente era el señor Villarejo el que pedía la cita, pero alguna vez la señora Cospedal también pedía la cita. ¿Una cita con el señor Villarejo fuera de Génova? Que yo sepa, en el Ministerio de Defensa. Ana Cabanillas, Javier Aroca. Ana, Javier. Bueno, sí que a mí no me sorprendió tampoco ninguno de los testimonios. Son testimonios defensivos, testimonios donde no recuerdan, no saben y no tal. Yo es que tampoco veo mucha novedad. Están hablando sobre cosas que sucedieron. Acabamos de ver a alguien que dice una cosa y no tiene pinta de que sea lo mismo que están diciendo otros o que constan los audios. Claro, pero que no dejan de ser versiones. ¿No? Claro, el problema es que no tenemos pruebas. No, los audios no son versiones. Estaba grabado sin que ellos lo supieran. Cuidado, ¿eh? Sí, yo no lo sé. Yo creo que aquí acuden como testigos, acuden como... están obligados a decir verdad. A un proceso judicial y que tampoco han aclarado mucho y que me ha parecido también que ha sido todo muy previsible. Como diría Mariano Rajoy, hilillos de plastilina. Javier Aroca. Yo, al contrario de lo que se piensa en esta mesa, yo creo que es el caso más prístino, más diáfano, más claro de corrupción institucional que hemos podido presenciar en la democracia española. Seguramente en la mafia italiana había casos parecidos, pero casos como este, en donde ni más ni menos que el presidente del gobierno, el ministro del Interior, la ministra de Defensa, a la sazón secretaria general del Partido Popular, intervienen en un caso de corrupción policial, donde se utiliza a la policía de un Estado democrático para perseguir conductas que ellos creen que le perjudican. Bueno, si esto no es corrupción institucional, que alguien me lo diga. Si esto no está claro, que alguien me lo diga. Y encima resulta que lo que dice el jefe de gabinete no es relevante. O sea, no es relevante que esta señora se reuniera con Villarejo en la sede del Ministerio de Defensa. Ahora empiezo a pensar yo que a ver si los secretos de defensa están en buenas manos, porque conociendo al personaje, sabe Dios en qué almoneda los podría estar vendiendo. Pero bueno, hilillos, como acaba de decir, hilillos, son solo hilillos. Esto no tiene ninguna relevancia. Que el presidente del gobierno no se enterara de lo que pasaba en el Ministerio del Interior, con su policía, con su ministro y con el segundo de la policía, no tiene explicación ninguna. No tiene explicación ninguna. Y sí tiene mucha responsabilidad política y espero que en su día responsabilidad penal. Yo es que, Paloma. En absoluto, creo que es un escándalo de primer orden, la operación Kitchen, creo que no hay ninguna duda, Aroca.
Creo además que durante todo el proceso judicial, a pesar de que es verdad que la moción de censura contra el Partido Popular prospera por otro caso, que es la Caja B, esto ya es posterior, pero creo que el Partido Popular le ha costado mucho quitarse la mochila de la corrupción. No hablo ya en términos judiciales o de las consecuencias que ha habido. ¿Ya se la ha quitado? No, pero bueno, no sé si se la ha quitado ya o no, pero ahora gana elecciones. Lo que digo es, pasó 10 años en los que nacieron otros partidos políticos y los que llegó a tener 69 escaños, que eso fue para el Partido Popular el mayor castigo que pudo tener. Si lo que digo es que el juicio, al que estamos asistiendo, el caso, es verdad que ha quedado acotado al Ministerio del Interior. Cierto, yo no tengo ninguna duda de que los audios que hemos escuchado de Cospedal, que efectivamente era una asidua con uno de los personajes más siniestros que hemos conocido en las últimas décadas de España, que es el comisario Villarejo. Faltaría más, y un escándalo de primer orden, por supuesto. No se ha quitado, ¿cómo que no? De verdad, la sede de Génova pagada con dinero B y que no pasa nada. Es que de verdad, a mí me parece que es un ataque a los fundamentos del Estado democrático tan grave la Kitchen, que lo normaliza el Partido Popular, que pretenda decir no pasa nada, que no sabe, no contesta. No sé si es que hemos estado gobernados por gente que ni sabe ni conoce, y qué miedo, ¿no? Porque claro, lo que es inverosímil es que no fueran ellos conscientes de lo que estaban haciendo precisamente para tapar la corrupción estructural de su partido. Yo no sé si os acordáis, pero en el año 18, ese alcalde llamado el Albondiguilla reconoció delante de Juanma Moreno Bonilla que se estaba cobrando mordidas de las empresas en sede judicial, en el año 18. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del mismo Partido Popular de ahora, con los mismos dirigentes de ahora. Y no hubo una moción de censura, efectivamente, pero el Partido Popular no ha perdido perdón por la Kitchen. La responsabilidad política es asumir esa moción de censura después de unas elecciones, y a mí que me hace gracia decir que esto es el mayor escándalo de corrupción institucional. Perdona, las elecciones no borran los delitos y no borran los ataques al Estado de Derecho. Gloria, y se está las elecciones, perdona, son coyunturas y no borran que alguien ponga en peligro el Estado democrático, en absoluto. A mí eso no me sirve, eso cuando dicen Ayuso gana por mayoría absoluta y que esté desmantelando los servicios públicos y que estén dando visto bueno a esto de la prioridad nacional, eso borra el hecho de que ganen las elecciones para nada. Todo imposible debatir. No, perdona, se puede debatir. Un titular es que hubo una moción de censura, descabalgó al PP del gobierno, después hubo unas elecciones generales, quiero decir, y yo creo que eso en responsabilidad política, y estamos hablando de una responsabilidad judicial, y por eso estamos hablando de esos procesos judiciales que están abiertos. Por otra parte, a mí hablar del mayor caso de corrupción democrática y hablar ahora de mordidas del año no sé cuánto me sorprende cuando tenemos también un informe de Santo Cerdán de que lo que dice es que se pactaba un porcentaje de obra pública del Ministerio de Transporte. Pero ¿cómo vas a comparar una chorizada con un ataque al Estado de Derecho y la utilización de las fuerzas y los cuerpos de seguridad? Este gobierno, entonces, ¿pero de qué estamos hablando? No puedo dejar de pero vamos a ver, sorpresa. Una chorizada me da igual que sea la de Cerdán, la de Ábalos, que la del presidente de la Diputación de Almería. Esos son chorizadas. Estamos de acuerdo. Y no estamos hablando de eso, ¿eh? La Kitchen es otra cosa. La Kitchen, perdona, es la utilización de un Estado que utiliza sus propios cuerpos y fuerzas de seguridad para tapar su corrupción estructural. ¿Qué tiene que ver eso con la chorizada de una persona? Nada. Y para mí es tan deleznable que uno meta la caja en el carrito del helado. Pero no estamos hablando de lo mismo. Repito, cuando hablemos de Ábalos y de Cerdán, hablamos de la Diputación de Almería. Y eso, el señor ese que se va con su chati a pagar y lo paga de viaje de fin de semana y lo pagan los fondos públicos. Hablemos de eso. Dicho esto, en malas lenguas, donde hicimos hasta especiales el día que Cerdán fue a la cárcel, cuando declare Cerdán o Ábalos, por supuesto que lo contaremos, Cabanillas. En otras televisiones no sé, pero aquí se cuenta todo. Dicho esto, vamos a ver, porque claro, Rajoy decía que no tenía confianza en Bárcenas, pero si lo nombró él, tesorero, lo nombró él. Decía esto al declarar sobre Bárcenas. Cuando entran en la relación con Luis Bárcenas, por supuesto que lo conoce. Sí, lo conozco. ¿Y la relación que mantenía con él era buena? Bueno, él fue durante muchos años gerente de partido, luego fue el tesorero y por tanto lo veía, pero no era persona de mi confianza. Ahora no es de su confianza. En su momento, cuando estalla el escándalo, señalando incluso al juez con el que vamos a hablar enseguida, con el juez Garzón, salió a defender a Bárcenas, Mariano Rajoy, diciendo que nunca se podría probar que era culpable. Ahora ya no se quiere acordar de él, ya no es de su confianza. Pero cuando estalla todo, salió así a defender a Bárcenas y al eurodiputado Galeote, que los habían pillado. Así salió Rajoy. No tengo ni idea de lo que es eso. La propia Fiscalía le ha dicho al juez Garzón que no mande el asunto al Tribunal Supremo porque cree que no hay indicios suficientes contra estas dos personas y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Juez Baltasar Garzón, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos en directo en Malas Lenguas Noche y le agradecemos que esté con nosotros. Qué curioso, ¿usted recuerda esos tiempos en los cuales se le puso a usted en el disparadero por estar investigando asuntos que ahora nos llevan al punto en el que estamos? Aquellos tiempos en los que se decía, nunca podrán probar la culpabilidad. Y ahora dice Rajoy, no eran de mi confianza. Sí, lo recuerdo muy bien.
y efectivamente sí se acreditó y se probó que esa financiación existió, que esos desmanes se cometieron y lo reconoció una sentencia, y una consecuencia política de la sentencia fue la moción de censura. Sí, en 2009 fue la escenificación, es una imagen de todo el partido, toda la cúpula del Partido Popular, diciendo aquella frase memorable de Mariano Rajoy de esto no es una conspiración del PP, sino una conspiración contra el PP. No, lo único que pesaba ahí eran los legajos que caían al suelo de la causa sumarial que había, los indicios, la buena labor policial y el trabajo que se hizo, que en todos los casos que ha habido, más de 20 asuntos relacionados con la Gürtel, no ha podido ser destruida esa instrucción, porque se llevó hasta las últimas consecuencias, entrando en todos y cada uno de los elementos, y tanto yo como mi sucesor, el juez Ruth, hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Trabajar seriamente para consolidar después que haya un juicio sin limitaciones, sin cortapisas y sin líneas rojas que no se puedan atravesar. Señor Garzón, ¿usted cree que por trabajos como este ha ido pagando en su labor como juez? En cierta forma no le perdonaron que usted empezara a investigar. Esto que partió de una comparecencia en la cual se dijo efectivamente esto no es un caso de corrupción del PP, sino contra el PP. ¿Haber investigado este tipo de asuntos cree que le pasaron factura? ¿Que no se lo perdonaron en cierta forma? Sí, yo creo que sí, ¿no? Es evidente. Es evidente que después, cuando yo ordené la interceptación de las comunicaciones en la prisión de los principales responsables y con las personas que se entrevistaran, incluidos algunos de los abogados, era porque ahí sí se estaba buscando dónde se seguía continuando la comisión del delito de blanqueo de dinero. Ahí sí, porque además iba acompañado de comisiones rogatorias que yo mismo libré a Suiza y que bloquearon las cuentas de donde luego se obtuvieron la información que dio lugar a acreditar el delito de blanqueo de dinero. Y evidentemente la historia ya se conoce, a mí me suspendieron, me juzgaron, me condenaron y después el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que ese juicio había sido parcial, que no había habido suficientes elementos de previsibilidad penal y que había sido arbitrario. De modo que eso es lo que tenemos, eso es lo que se acreditó. Lo que ocurre es que si querían neutralizar al juez de instrucción, que lo hicieron, en este caso a mí, le salió mal la jugada porque el juez que entró en sustitución mía, Pablo Ruz, lo hizo con profesionalidad, lo hizo bien y hasta donde pudo siguió investigando. Es verdad que salía una mención ahí de Mariano Rajoy de que el Supremo dijo que no a la elevación. No fue exactamente así. Lo que ocurre es que yo donde elevé la causa fue al Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque había aforados diputados regionales y también a Valencia donde también había aforados y eso es lo que se hizo. Después vino ya la cuestión de Bárcenas y de su mujer que en principio sobreseyeron el caso. Señor Garzón, ¿desgasta la credibilidad que puede tener la sociedad española en la justicia el hecho de ver que hay audios en los que consta, como la señora Cospedal hablaba con Villarejo, de cosas como que la libretita no salga, el pendrive tampoco, laminar al cabrón, y que luego vaya a declarar y que diga que con él solo hacía preguntas, por ejemplo, que no había otro tipo de asuntos? Una cosa es la percepción social que se tiene y la información que los medios de comunicación van dando sobre las causas judiciales y lo que va apareciendo en las causas judiciales. Hoy día y desde hace mucho tiempo en España la instrucción casi se hace a la par que las noticias van saliendo, lo cual tiene su problemática. Pero dicho esto, hay un juez de instrucción y hay unos fiscales que en su momento el juez decidió que no había que investigar o que había que cerrar la investigación ahí. Los fiscales recurrieron, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en apelación dijo que estaba bien cerrado y de esa forma quedó delimitado el objeto del proceso, el juicio que ahora estamos viendo. Y guste o no guste, el objeto del juicio es el que es, no el que quisiéramos que fuera. Ahora bien, si a mí lo que me pregunta usted es decir, ¿y usted qué hubiera hecho? Evidentemente, mi forma de trabajar no es la de mi colega y yo hubiese seguido investigando absolutamente todos los elementos indiciarios que había. Porque ahora tenemos el problema de que no se puede
rematar bien ese juicio, ni siquiera para los propios acusados, no ya para la sociedad y la credibilidad de la justicia, sino para los propios acusados que no se pueden defender con ese contexto, con esos elementos concurrentes, con esos indicios que no se han tenido en cuenta a la hora de presentarse ante el tribunal, porque no pueden tener todos esos elementos. Por tanto, es un problema. Una testifical como la de Mariano Rajoy o la señora de Cospedal casi hubiese sido mejor que no se hubiese tenido por pertinente, porque hemos visto cuál es el resultado. Abrupto, una polémica y una confrontación entre la presidenta del tribunal, que no debe de hacerse porque después corre el riesgo de que todo este escenario y toda la sentencia que pueda salir llegue, como ocurrió con el caso de Arnaldo Otegi, en el caso Bateragune, llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se declare la nulidad. Con lo cual, el escándalo potencial, no sabemos si eso ocurrirá, posterior va a ser mayor. Y, en definitiva, va a quedar la frustración, ahí sí de nuevo la sociedad, de que la justicia no ha respondido como debía, respetando la presunción de inocencia, sancionando a quien tenga que sancionar y a quien no, pero con todos los elementos concurrentes en liza. Le pido la mayor sinceridad posible y concisión en lo siguiente, que puede ser un sentir de la ciudadanía. ¿La justicia es igual para todos o hay una justicia para poderosos y, como decía aquel, y otra para robagallinas? No, no es igual para todos. Que dice la Constitución es el principio de igualdad, sí existe a nivel constitucional y debería de ser así, ¿no? La Constitución es muy clara, el artículo 10 es muy claro. Lo que ocurre es que, bueno, hay diversas circunstancias, muchas circunstancias concurrentes que pueden hacer más difícil una defensa o más fácil, o una acusación más llevadera o otra mucho más instrumental, o tribunales más benignos con determinadas conductas que otras, pero todo entra dentro del margen de interpretación del derecho, que muchas veces, pues evidentemente, tiene posiciones muy encontradas y muy enfrentadas. Para mí, desde luego, no tiene sentido la aplicación del derecho si no es con un carácter progresivo, amparador de los derechos fundamentales y que tenga en el centro a las víctimas, sea la sociedad en general, si son los intereses difusos, o sean las víctimas concretas. Si no es así, el derecho y la justicia está fracasando. Baltasar Garzón, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas Noches y un placer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y vean lo siguiente, porque es también debate y es también justicia. Justicia social. Hablar de esta forma de personas que son como nosotros, alertar, decir que en España se va a producir esto con otras personas. Hoy, Díaz Ayuso de esta forma sobre los migrantes en pleno debate sobre lo que llaman la prioridad nacional. Y desde el gobierno te dicen algo peor, que si vas a delinquir, eres de los nuestros. Evidentemente lo que no queremos es un país de machetazos, de bandas, de atracos, de asentamientos chabolistas que provocan masivamente cuando no hay ley y no hay orden, y es la foto que ellos necesitan. El problema de todos es el mismo, Pedro Sánchez. Bueno, pues nos acompañan ya en mesa Antón Losada. ¿Qué tal, Antón? Esther Palomera, Gonzalo Miró. Muy buenas noches, Francisco Jesús. Simón, Marta Gómez Montero y José Apezarena. Buenas noches. Losada, tú no te vas, ¿no? Aquí hay gente muy plural. Han hablado todos, pero algunos no sé qué ha decidido irse. Pues oye, esto es libre. Oye, es curioso porque lo que acabamos de ver, este discurso está plagado de bulos cuando se dice que el gobierno está con esto de... El gobierno dice, desde el gobierno te dicen algo peor, que si vas a delinquir es desde los nuestros. ¿Esto supone el proceso de regularización? En absoluto. Este es el mayor de todos los bulos que se han producido en torno a el proceso de regularización, donde hemos visto un auténtico campeonato del mundo de bulos entre el Partido Popular y Vox para ver quién soltaba el bulo más grande y quién conseguía el clic más grande. Estamos hablando de regularizar la situación de gente que ya está entre nosotros, que trabaja, que vive sus vidas, que son vecinos ya nuestros, pero que son vecinos en B. Se trata de hacer lo que hace cualquier sociedad democrática, que es pasar a la gente que está en B a A, con todos los derechos, con todo el reconocimiento, pues son gente que ya está contribuyendo, que ya forma parte de nuestras comunidades, con las que nos cruzamos todos los días, que seguramente trabajan para nosotros y nos prestan servicios. Y todo el proceso está plagado, a mi juicio incluso, de un excesivo garantismo para asegurarnos de que efectivamente la gente que se regularice sea la gente que cumpla las condiciones mínimas que hay que exigirle a alguien en una sociedad democrática para garantir unos mínimos de seguridad. Por ejemplo, la exclusión de los migrantes de origen saharaui yo creo que no tiene ninguna justificación, ni legal, ni moral, ni política. Prioridad nacional, se dice, y al mismo tiempo mezclarlo con que lo que quiere el gobierno es delincuentes, lo acaba de decir Ayuso, entre otras cosas, y machetazos y todas estas barbaridades. Francisco Simón, a favor de esto que Vox llama la prioridad nacional,
Sí. Francisco quería responder a Antón, ¿por qué? Desde luego, hombre, vamos a ver, la prioridad nacional implica que todo esto salga bien. No significa que haya que ser radical en ningún sentido. Yo creo que aquí hablamos de personas y esas personas no solo es quién regularizas, cómo lo regularizas. Queremos saber si alguna tiene delitos, pues evidentemente no queremos que esté aquí, porque es un peligro. Y desde luego, ¿cómo se va a gestionar todo lo que implica una regularización tan masiva? ¿Cómo se va a gestionar? ¿Va a haber ayudas? ¿De dónde van a salir esos presupuestos? ¿Quién las va a dar? ¿A quién se les va a conceder? ¿A quién se les va a quitar? Porque claro, esto es una vaca y no se puede dar leche a todos, ¿no? Una vaca. A ver, Sí, el dinero de todos hay que tener cuidado y gestionarlo bien. Es que el primer error ya es hablar de prioridad nacional. O sea, ese concepto no existe. Pues esto es una idea odiosa a la que se intenta disfrazar, camuflar con dos palabras que son positivas, prioridad y nacional. Lo que propone Vox tiene un nombre, que es segregación. No tiene nada de prioritario ni de nacional. Se segrega a la gente, o se pretende segregar a la gente, por algo que la gente ni siquiera ha decidido ser, que es haber nacido en un sitio. Y después, no es verdad que se priorice entre nacionales e inmigrantes. Esto no es entre nacionales e inmigrantes. Esto es entre vecinos. Esto es entre vecinos. Esto es entre gente que tiene la residencia legal, que lleva años viviendo entre nosotros y que son vecinos nuestros. Me refiero a los que ya están regularizados. En el acceso a las viviendas públicas, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, una persona que llegue ahora y se regularice, después de pasar los 2 años que seguramente va a necesitar para regularizarse, para acceder a una vivienda pública, para siquiera poder concursar a una vivienda pública, en la Comunidad de Madrid va a tener que residir 10 años. 10 años en la Comunidad de Madrid. Esto es lo que está proponiendo Vox. Segregación. Dejemos de decir, por favor, prioridad nacional. Dejemos de comprar con tanta facilidad los marcos de la extrema derecha. Prioridad nacional en la que tú crees, entonces. ¿Tú lo defiendes esto, Francisco? Desde luego, pero yo creo que no hay que tener miedo a las palabras. Lo que hay que asumir es solo la responsabilidad. A ver, que a ti no te gusten no significa que no sean malas, no. O sea, decir prioridad nacional y pensar en los españoles, ¿cuál es el problema de eso? Yo creo que nadie tiene ningún problema. Lo que hay que hacerlo es de manera sensata. Es decir, los servicios públicos se van a tensionar y se van a tensionar mucho más, nos guste o no nos guste. Y el hecho de no verlo y no asumirlo significa meter la cabeza debajo de... En fin, hay que ver la gestión y cómo se hace. Lo primero que hay que hacer es no utilizar el lenguaje para engañar a la gente. Prioridad nacional es un eufemismo del racismo, de la desigualdad, sí, del racismo, de la desigualdad y de la xenofobia. ¿Por qué? Y tú preguntas muy legítimamente, ¿de dónde va a salir el dinero de las ayudas? De lo que van a contribuir ellos, igual que tú y que cualquiera de los que estamos aquí, porque van a pagar sus impuestos. Están y van a contribuir. No. Y van a contribuir. No, los que están irregulares ahora no pagan impuestos. No digo pero que ya está trabajando. Claro, pero tú dices, ¿de dónde van a salir el dinero para los servicios sociales? De su contribución a la caja común, como pagas tú y como pagamos nosotros. Y luego dices, van a tensionar los servicios. ¿Qué servicios? Ya los utilizan. Si es que ya utilizan el metro, ya utilizan el transporte público, ya utilizan la sanidad, ya están sus hijos escolarizados. ¿Qué quieres que hagamos con ellos? Racionalizar, no, gestionar, no es racionalizar, gestionar y dejar de hacer demagogia con esta historia. La demagogia es que sí, el buenismo de siempre. No, y mire, no, eso no es buenismo. Bueno, vamos a ver, déjame. No es buenismo, esto va a salir de sus impuestos. Eso va a salir de sus impuestos. Mira, el que coge el metro lo coge siempre y paga un impuesto indirecto. Con lo cual, yo quiero que me digas de qué partida presupuestaria, tanto del ayuntamiento, del que sea, de la comunidad, de la que sea, y del Estado, del que sea, va a salir todo lo que requiere esta gente. Porque si los traes y los pones y los metes en el sistema... No, los traes, déjame que termine. No, pero es que lo que han dicho es un bulo, es que no los traes, es que están aquí. No, es que están aquí. Y lo que has dicho tú... Respondes, sí, pero bulos no, porque no es que los traigas. Pero permíteme un momento. Están aquí. Permíteme un momento. Vale, pero es que han dicho los traes. Pero es que de las cosas que se están diciendo, Francisco, de las cosas que se están diciendo de forma reiterada es que los traes, que no los traes, que están aquí ya. Esther Palomera quería responder. En la última regularización que se hizo en España, acogieron a esa regularización 600.000 extranjeros. ¿Sabes cuánto contribuyeron en renta cada uno de ellos al año? 4.000 euros al año. Multiplica. Quiero decir. O sea, que para ti es un negocio esto, ¿no? No, no es un negocio, no. Es que tú los estás discriminando. A 1 millón. Estás discriminándolos por una cuestión de raza o nacionalidad. Y yo te digo que si viven entre nosotros, tienen que tener los mismos derechos que nosotros, porque van a contribuir al sistema igual que todos nosotros. Y luego hay bulos, porque insistimos, esto es malas lenguas, estamos para desmentir bulos. Se está diciendo de forma reiterada, porque luego hay quien diría, vale, Vox ha soltado esto, pero con el discurso de Ayuso. Está por lo menos a la misma altura cuando dice que esto se hace para que voten. Van a poder votar de forma inmediata esta gente. Hoy, Ayuso, hoy mismo. Y que quieran reventar las elecciones no es nada nuevo, pero que lo hagan utilizando a la inmigración necesitan llamar al guerracivilismo y tampoco que se institucionalice el abuso, el terrorismo, el comunismo, la inquiocupación, la ley de la selva o la imposición religiosa en un país mayoritariamente católico. Imposición religiosa. Pues ahí hemos mezclado ya el comunismo con que se hace para que voten, con el catolicismo y demás. Francisco, ¿tú crees que esto se hace para que voten? Francisco Gonzalo Miró.
No sé ¿Crees que esto se hace para que voten? No sé si se hace para que voten o no. Yo tengo mis sospechas y creo que sí. Evidentemente es una opinión, pero desde luego lo que tengo claro es que se está haciendo mal. Porque las cosas hay que consensuarlas y las cosas hay que explicarlas bien y ver de dónde salen las cosas. Lo que no se puede hacer es hacer las cosas porque sí, aquí y ahora. Lo que pasa es que precisamente en explicarlo bien va que esta gente puede votar de forma inmediata. Gonzalo. A mí me ha faltado escuchar a Ayuso, o sea, en el discurso de Ayuso, que metiese a ETA. Que todo lo demás lo ha colocado. Con ETA hubiera terminado con todos los clichés que suele colocar la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dicho esto, la verdad que tienen una capacidad en la derecha tremenda para colocar mensajes de los que luego terminamos hablando, que lo que pretende es generar la confrontación. ¿Por qué? Porque lo que quieren es señalar al de fuera como si le quitase al de aquí lo que no tiene. Claro que se pueden saturar los servicios públicos, pero no porque venga gente de fuera y los vaya a utilizar, sino porque se deja de dotar de recursos públicos. O sea, a la educación, a la sanidad, lo que tienes que hacer es dotarla de dinero público en lugar de mandárselo a la privada, que es el modelo de negocio que tiene la derecha en este país. Pepe Pezarena. En este debate hay dos destinatarios de las medidas de regularización. Uno, los que están dentro y los que están llegando. Los que están dentro, yo estos días he escuchado y he visto a muchos inmigrantes contentos, felices, agradeciendo que les regularicen la situación, pero a la vez están entrando, y eso son denuncias de la policía, están entrando por la frontera francesa argelinos, marroquíes, que van a regularizarse aquí en España, porque España ha dado esa facilidad. Por tanto, sí, están llegando gente que no son, no están dentro, es que eso es falso. Vienen de porque fuera. Tienen que tener, eso dice la policía, y hay fotografías de gente entrando. Claro. Pero que tienen que acreditar un tiempo de empadronamiento en España para poder ser regularizados en este proceso. Hay mesas que no regalan engañéis a la gente. No engañéis a la gente. No engañamos. Estáis engañando a la gente. Engañéis los que no veis lo que está pasando. Los extranjeros que llegaran ayer o anteayer o hace un mes no pueden ser regularizados porque se exige un mínimo de residencia y de padrón en este país. Por lo tanto, no engañéis a la gente. Estáis engañando a la gente, estáis asustando a la gente con ese discurso facilón del miedo que cala muy fácilmente en un sector de la población y que lo único que consigue es llevar este asunto a la conversación pública y luego institucionalizar el racismo, que es lo que está haciendo el Partido Popular comprando el marco ideológico de Vox. El discurso facilón es negar la realidad. Eso es facilón, negar la realidad. Y utilizar palabras magníficas. ¿Pero qué realidad? La realidad de la gente que está entrando en España, y hay mesas que están regalando documentación para regularizar. Están denunciándose en muchas ciudades. Voy a dar un par de datos de la realidad. ¿Sabes cuántos inmigrantes, de los que están ya entre nosotros, reciben ayudas económicas directas en España en este momento? Hay 9.200.000 inmigrantes, un 14% de la población. ¿Sabes cuántos inmigrantes legales están recibiendo en este momento cualquier tipo de ayuda económica directa? 500.000. ¿Sabes cuánto es eso? El 5% de la población migrante. Esos son los que están saturando nuestros servicios públicos. Son el 14% de la población, y solo el 5% está en este momento recibiendo ayudas directas. Son datos del Ministerio de Asuntos Sociales. A la gente que está dentro. ¿Sabes qué porcentaje de inmigrantes están cobrando el salario mínimo vital? En un 14% de la población, el 11%, de nuevo, datos del Ministerio. ¿Sabes qué porcentaje de viviendas sobreocupadas están ocupadas en este momento, tienen que vivir ahí en condiciones muchas veces muy difíciles inmigrantes? El 26%. ¿Sabes cuántos españoles están en esa situación? El 6%. Esa es la realidad de nuestros servicios públicos. Estoy a favor de que se les ayude. Ni saturación, ni abuso. No lo he dicho es más, ¿sabes cómo es el cálculo? Por cada euro que reciben cada uno de esos migrantes, que tanto os preocupan, aportan 1,72. Prácticamente devuelven el 75% más de lo que reciben. ¿Sabes cuánto aportamos nosotros? ¿Sabes cuánto aportamos nosotros? 1,32. Me preocupa que se hagan mal las cosas. 1,32. Si no se trata de hacer bien las cosas o mal, se trata de decirle a la gente la verdad. Y aquí se está contando un relato que es radicalmente falso. Servicios públicos saturados por una riada de inmigrantes que vienen. Aquí están los datos. No hay saturación, no hay colapso. En términos de población, el 75% de los migrantes que están entre nosotros están en edad laboral. Nosotros estamos a punto de caer por debajo del 60% de la población en edad laboral. Entonces, no es esa la razón. La razón fundamental es que se quiere incorporar un discurso en el cual se asocian los derechos no a la dignidad del ser humano, como dice, por cierto, el Tribunal Constitucional, sino a algo tan absurdo y tan casual y tan poco decidido por uno que es donde has nacido. Me estás diciendo cosas que yo no digo. Yo digo simplemente. Eso tiene un nombre. Digo simplemente que estoy de acuerdo con ese reglamento. Porque enseguida, por ejemplo, hemos preguntado a José Luis Rodríguez Zapatero y vamos a ver lo que nos ha contestado porque un reportero ha estado con él. Enseguida vamos a estar también con Villarroya porque hemos hecho un cara a cara que van a ver y, por cierto, también enseguida verifica porque yo me planteo, ¿por qué trasladar esto? Hemos visto a Ayuso con lo mismo que dice también Abascal, de que esto se hace para adulterar el censo, para que voten. Abascal. Es la promoción
de un proceso de invasión migratoria sin precedentes, aquellos que han decidido que hay que regularizar a todos los que están aquí legalmente, aquellos que están intentando alterar el censo electoral para ganar las próximas elecciones. Gonzalo Miró, Marta Gómez Montero, ¿por qué se insiste en este tipo de discurso? ¿Que es un bulo, Gonzalo Miró? Para confrontar a la gente. O sea, en el fondo de la cuestión, más allá de si estas cosas se podrán realizar o no, lo que pretende la derecha es que al español que le cuesta que le atiendan en la seguridad social, que va a un hospital y no le atienden o le dan cita para dentro de muchos meses, que le digan que es que eso es porque hay muchos inmigrantes y gente que ha venido de fuera y por eso no le atienden. El que no se puede comprar una casa, que piense que es porque el dinero se está gastando en las ayudas a los que no son españoles. O sea, se trata de confrontar a la gente y esto no es verdad. O sea, luego tú les dices, venga, pongamos solución al mercado de la vivienda. ¿Quieren ustedes intervenir en el mercado? No. ¿Quieren ustedes controlar el precio de los alquileres? No quieren. ¿Quieren ustedes dar más dinero a la sanidad pública? No quieren. O sea, todas las soluciones, no solo para los españoles, sino para los inmigrantes legales, de todas las soluciones que se pueden plantear, no las quieren. Lo que quieren es culpar a unos de lo que no les consiguen dar a los otros, porque en el fondo la gente que no tiene recursos les da completamente igual. Marta Gómez Montero, ¿por qué se traslada a esto? Y vamos a conectar enseguida con Verifica. Bueno, es el discurso que ha encontrado Santiago Abascal, que ha encontrado Vox. Que lo ha dicho también Ayuso. Tenía un momento de sus expectativas de crecimiento, se estaban viendo frenadas, y este va a ser el discurso con el que va a ir Santiago Abascal de aquí a las próximas elecciones generales. El Partido Popular con matices, porque la señora Ayuso, que es ángel y demonio, la señora Ayuso nos ha dicho, pero con todas las letras, que la prioridad nacional es ilegal. Lo ha dicho así, con todas las letras. Y hoy también, yo estoy hablando de Ayuso, y hoy también Ayuso, y ahora si me das 30 segundos. Y hoy también Ayuso ha dicho que cuidar a los españoles no significa demonizar a los inmigrantes. ¿Feijóo qué ha dicho? Feijóo, pues mira, Feijóo ahora mismo está en una situación incómoda porque ha comprado un marco con el que no está a gusto, y lo vimos el otro día en el Congreso. Pues porque lo ha hecho pues porque no tenía mayoría, necesitaba gobernar. El otro día lo vimos en el Congreso de los Diputados. ¿Viste la moción sobre prioridad nacional que votó? Para conseguir los gobiernos de Extremadura y Aragón, y probablemente dentro de unas semanas, el de Castilla y León, ha sido capaz de institucionalizar el racismo, ¿qué no será capaz por conseguir el gobierno de España? ¿Qué no será capaz de entregar a Abascal y a la ultraderecha española cuando quiera conseguir el gobierno de España? Esa pregunta se le puede... Esa pregunta se le puede hacer... Esa pregunta se le puede... ¿Quién marca la estrategia del Partido Popular? Termino, por alusiones. Esa pregunta se la puede también hacer a otros gobernantes, como este presidente de gobierno, que también nos decía, jamás no dormiría tranquilo si pactaba con Podemos, yo jamás traería a Puigdemont, y cuando necesitó sus votos hizo lo mismo. O sea, nos guste o no nos guste, la gente vota, pero yo estoy contigo, a mí no me gusta nada la prioridad nacional. Me remito a hechos, y los hechos son que efectivamente a este presidente del gobierno se le ha acusado de cesiones absolutamente inconfesables a los independentistas, y Puigdemont sigue en Waterloo. Junqueras sigue inhabilitado. La ley de amnistía no se sabe cuándo se aplicará porque los jueces han decidido tomarse su tiempo. Y este señor, el líder del Partido Popular, ha puesto negro sobre blanco en dos documentos que van a marcar la estrategia de dos gobiernos autonómicos, lo que ellos llaman realidad nacional, y es racismo. Antón Losada, Francisco. No acabo de entender muy bien el argumento de la incomodidad de Feijóo. Porque, en el Congreso el otro día votaron en contra. Sí, pero hombre, alguien que no es presidente porque no quiere, si no está cómodo con algo, pues chico, pues lo dice y ya está. Porque él no es presidente porque no quiere. Entonces no entiendo la necesidad de estar incómodo en un discurso en el que no está cómodo. Y además en un momento en el cual la lógica no te lleva a pactar con Vox. Es decir, Vox no está en su mejor momento. No. Vox no está en su mejor momento. Los tenemos abiertos en canal con Ortega Smith, el hombre que estuvo a punto de recuperar el solo Gibraltar, diciéndonos que la actual dirección de Vox no han visto junto 2 euros en su vida. Las expectativas electorales son las que son, por eso andan a mamporrazos en los mítines, para ver si llaman la atención, porque cuando iban bien, oye, no había antifascistas por ningún lado. No había incidentes en los mítines de Vox. Pero ahora que las encuestas van mal, de repente vuelven a aparecer los antifascistas, los líos. Abascal parece un púgil de boxeo en una esquina diciendo que venga alguien, que me quiero pelear con alguien, venga, que venga alguien. Rozando ya hasta el ridículo, les van mal las encuestas. Hay un follón interno impresionante. Vas a unas elecciones, que son las andaluzas, donde tu candidato aspira a revalidar la mayoría absoluta. Y es el candidato más y mejor valorado. ¿Qué necesidad hay de pactar algo que te incomoda con Vox? A ver si no le incomoda tanto. A ver si el Partido Popular está comprando este discurso porque cree que en el fondo que es el discurso que le podría comprar muchos de sus votantes. A ver si es eso. Vamos a conectar con Verifica porque se está diciendo, por ejemplo, esto de no acogerse a las regularizaciones para que voten en las próximas elecciones. ¿Verdadero o falso? Verifica. María Navarro, verificamos.
Pues no, es un bulo. No podrán votar ni en las próximas elecciones generales ni en las autonómicas, porque para eso es necesario tener la nacionalidad española. Y recordemos, esta medida no la otorga, sino que lo que permite es obtener el permiso de residencia. Tampoco podrán votar en las próximas elecciones municipales, las de 2027, porque la ley exige que como mínimo deben de haber residido en España de forma legal entre 3 y 5 años. Francisco, quería responder a Gonzalo Miró. A ver, Francisco. Bueno, lo primero es que... ¿Tú crees esto es prioridad nacional? Sí, sí. Por supuesto. Eso es lo primero. Yo insisto, aunque parezca... No ya sé que soy un facha. No sé qué ha los dicho españoles, lo siento, pero los españoles... ¿Ha dicho que eres un facha? Sí, si me dejáis 30 segundos, sería impresionante que podéis hablar. Yo quiero daros las gracias. Yo quiero daros las gracias porque le estáis haciendo el juego a Vox todos los días. Oye, pues muy bien, allá vosotros. Es vuestra responsabilidad y vuestra creencia. Pero en democracia, si el Partido Popular y Vox deciden ponerse de acuerdo, por mucho que os fastidie, no pasa nada. Lo han elegido los ciudadanos. Comprendo que bajo vuestra premisa a lo mejor eso os chirría, porque no os gusta que gane la derecha o otra gente que opine como vosotros. Dejas terminar, por favor, comprendo que es difícil. A ver, Gonzalo Miró tiene la palabra. No, sí, en eso tiene toda la razón. Gonzalo, la democracia incluso acepta a los que no creen en ella. Como en el caso de Vox, que no terminan de ser demócratas, aunque tengan que jugar con las mismas normas. Gonzalo. Pero es verdad, pero si lo dicen ellos. A ellos les gusta más la época franquista que el hecho de la democracia actual gobernando Pedro Sánchez, aunque le hayan votado los españoles. Eso lo reconocen. Ahora, dicho esto, que se atengan a las normas no significa que les gusten las normas. Está bien que reconozcas que en democracia, cuando uno gana las elecciones, puede pactar con quien le dé la gana. Me parece perfecto. Si a mí, de hecho, lo que me preocupa principalmente... Es lo mismo que ha hecho el PSOE con todos los grupos estos... A mí en general me preocupa mucho más qué se pacta que con quién se pacta. A mí lo que me preocupa es qué se pacta, no con quién se pacta. Se pactan unas medidas que van en unos programas y que la gente ha votado libremente. Lo siento. Pero ¿qué medidas son? Ese es el problema. El problema no es que lo firma, es que se firma. Pero no es antidemocrático. Antón lo sabrá. Antón. Yo agradecería que expusieras tus argumentos en lugar de ponerte a interpretar los nuestros. Es decir, es que dices cosas que aquí nadie ha dicho. Nadie te ha llamado facha, nadie ha dicho que esto sea antidemocrático. Por eso, en un esfuerzo de evitar que te autoinsultaras, vamos en tu auxilio. Es un insulto. Nadie ha cuestionado la legalidad ni los pactos de Vox. Por supuesto que no nos gustan, pero aquí estamos porque la democracia tiene otra dimensión que a veces nos olvida, que es deliberación, es deliberativa. Es decir, la gente discute sobre las cosas, la gente no está de acuerdo y nosotros esperamos aquí con argumentos y con datos por qué consideramos que esto no solo es inmoral, sino que además es ilegal. No cabe dentro de nuestra Constitución. Hace muchos años hay un camión de sentencias del Tribunal Constitucional que dice que los derechos van asociados a la dignidad del ser humano, no a la nacionalidad. Pero aquí nadie está cuestionando los pactos del PP y Vox. Es más, en la argumentación que estamos poniendo aquí encima de la mesa cuestionamos si es inteligente, pero les da igual política. Entonces, hombre, defiende, si quieres defiende los pactos, pero no me digas a mí lo que yo no he dicho. Yo creo que insultar a los líderes políticos no tiene ningún sentido. Oye, es que no es inteligente. Oye, ellos sabrán. Ahora decir que algo no es inteligente es un insulto. Y yo insisto, hombre, desde luego no es un halago. Desde luego no es un halago. Pero vamos, evidentemente, como tú vas a creerte que tienes la razón siempre, la verdad siempre, pero yo solo te pido que me escuches 10 segundos. ¿Crees que hay que respetar la democracia? ¿Sí o no? Es fácil. Sí, ¿verdad? Yo pienso que sí. Y la democracia consiste en que si dos partidos quieren libremente que uno que haga las elecciones pactar con otro, ¿dónde ves el problema? Y ahora decís, y dice Gonzalo... Se te han pasado 10 segundos hace rato. Bueno, remata. Déjame 15 a ver si nos asustamos. Oye, los pactos, ¿qué pactos? Si lo llevan puesto en los programas y la gente lo ha votado, pero que es ¿dónde ves el problema? Yo sí diré, Francisco, yo sí diré que en defensa de la democracia, calma, sosiego, yo sí diré que se puede un ratico, gracias. Yo sí diré que en defensa de la democracia es el respeto a los derechos humanos y que respetar los derechos humanos no es enfrentar a unos con otros o decir que porque estén aquí el gobierno está con los delincuentes, machetazos y todo este tipo de bulos de que se hace para que voten. Esos son bulos. Entonces eso no es respetar la democracia. Ni la verdad. Porque, por ejemplo, a ver, Francisco, ¿tú crees que hay problemas? Francisco, ¿tú crees que hay problemas para comer? ¿Tú crees que hay problemas para comer? Como dice Óscar Arturo Fernández, que es el líder de Vox, que acaba de pactar con el PP en Extremadura, él dice que hay problemas para comer y que entonces a la hora de elegir, esto dice él, así define él la prioridad nacional. Vean. No da para que coma todo el mundo, ni da para que tenga sanidad todo el mundo. Hay que elegir. Se puede poner primero a los españoles, claro que sí, primero a los españoles. Bueno, yo quiero preguntar a Francisco, a un lado quiero preguntar a Esther, al otro, a ver si es posible, quiero preguntar a ambos. Porque, vamos a ver, este es el planteamiento de la prioridad nacional expresado por parte de un dirigente político que acaba de pactar con el Partido Popular. Entonces yo os quiero plantear a los dos. ¿Hay un problema para comer, como dice Óscar Arturo, Francisco? Yo solo sé que con las políticas actuales el índice de pobreza
en España ha crecido. Y en España hay mucha gente que no llega a fin de mes y que lo pasa fatal. Y esto no es demagogia, es una realidad que lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Pues mira, lo siento, es así. Entonces, la prioridad debe de ser, y yo de verdad es que no le quiero hacer el caldo gordo a Vox, porque es que me parecen insufribles, pero dicho esto, lo que hay que hacer es hacer entender a la gente que desde luego, claro que hay prioridades, claro que hay prioridades, y que tenemos muchos problemas aquí, como para encima traernos más, hombre. Claro Quiero que me den soluciones a lo que hay. Francisco, claro que hay prioridades. Te voy a dar un dato. De todos los extranjeros que viven hoy entre nosotros, el 95% ha llegado por vías regulares. El 95%. El 95%. Eso es un Pero ya que habláis tanto de prioridad nacional, que tú dices, es que tenemos que priorizar. La prioridad nacional sería ocuparse de los bajos salarios, ocuparse de las listas de espera, ocuparse de la falta de vivienda en este país, pero no estigmatizar y señalar al diferente, que es lo que está haciendo Vox. Bueno, pues vamos a seguir, vamos enseguida, vamos a ver lo que nos ha dicho Zapatero, que hemos estado hablando con él, vamos a estar también con Villarroya, estamos aquí con esto y con más en un periquete nada, nos vamos un par de minutos y estamos aquí enseguida, 1 minuto y medio. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688 776 781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.